Registro automático del día 10.001 completado con éxito. ¡Felicidades, anfitrión! Ha obtenido una píldora Guillain de 4º grado. Día 258.0002. Registro automático exitoso. ¡Felicidades, anfitrión! Ha obtenido 100 años de cultivo. Día 910.0082. Registro automático exitoso. Felicidades por obtener el cuerpo divino del caos. Pronto se cumplirá 1.000.000 de años. ¡Cielos! ¡Compadézcanse de mí! Día 1.000.000. Registro exitoso. Felicidades por obtener la tarjeta de experiencia de un experto del multiverso, Xu Xiaoke, de la facción Satian, fuerza desconocida. Con un tiempo de invocación de prueba, ayudará al anfitrión a eliminar a cualquier enemigo. La facción Satian. ¿Xiaoke? ¡Joder! El anfitrión ha completado exactamente 1.000.000 de años de registro. Iniciando transmigración. ¿Por fin puedo transmigrar? Yo, Li Haishan, 做好事 buenas acciones. Siempre lo hago a bombo y platillo. ¡Wow! ¡Pequeña belleza! Su Chen. ¿Quién diría que un inútil como tú tendría una prometida tan hermosa? Ya que él ya es un inútil. ¿Qué tal si me convierto en tu esposo? ¡Púdrete! ¡Mierda! Desgraciada, te di una oportunidad y la rechazaste. Ya verás cómo te voy a torturar más tarde. ¡Llévensela! ¡Suéltalo! ¡O de lo contrario! ¡De lo contrario! ¡Ah! Patriarca. ¿O de lo contrario qué? ¿Acaso crees que la familia Su sigue siendo tan poderosa como antes? Te lo aseguro, los altos cargos de la familia Su murieron en el reino secreto. Y mi familia Li... ¿Lo hizo? ¿Qué puedes hacerme al respecto? ¡Tú! ¡Ah! Maten a Su Chen. Que todos vean las consecuencias de oponerse a mi familia Li. ¿Qué está pasando? Acabo de transmigrar y ya me toca presenciar la masacre de mi clan. Misión definitiva desbloqueada. Convertir a la familia en la número 1 de todos los tiempos. Nivel actual de la familia, el más bajo. Misión. Recompensa. Ascensión de todo el clan. El anfitrión se convertirá en el señor del dominio inmortal. ¡Oh! ¡Vaya recompensa tan increíble! El mismísimo señor del dominio inmortal. Ya que he tomado posesión de tu cuerpo, haré que tu nombre resuene por todo el mundo. Va. Tú. A ver, ¿qué tanto se demoran ustedes dos? ¡Atrás! Hermano Chen. Vaya, qué interesante. Li Haishan, un inútil como tú tiene el descaro de venir a ladrar a la familia Su. Padre, ¿está bien? Descuida. Conmigo aquí, la familia Su no caerá. Rushi, cuida bien de mi padre. Ah, hermano Chen, debes tener mucho cuidado. ¡Wow! Su Chen, qué buena suerte tienes al haber logrado despertar. Claro, te daré un consejo amistoso. Mantente alejado de mi prometida. No sé que cuando te mate, tu sangre la salpique. Li Haishan, un perro sarnoso como tú no es digno de hablar de matrimonio. En el torneo de aquel entonces, ¿quién se mojó los pantalones del susto y se arrodilló a rogarme? ¿Cómo te atreves? ¿Habré oído bien? Su Chen, este inútil que no puede usar ni un ápice de energía espiritual. ¿Cómo se atreve a provocar al joven maestro Li? Esto es algo bueno. Mientras sus familias se pelean, la nuestra se quedará con los beneficios. Su Chen todavía se cree el genio de aquel entonces. Ahora, el joven amo Li podría hacerlo polvo con un solo dedo sin dejar rastro. En comparación con antes, cuando se creía un genio, ahora ha caído y se ha convertido en un desperdicio. Seguramente la diferencia es tan grande que no puede soportarla. Ha sufrido una desviación de chi. Se ha vuelto loco de remate. Su Chen. ¡Estás buscando la muerte! Tu abuelo se quedará aquí parado, sin moverse, con un solo dedo. Y dices que me vas a destruir. Derrotar a un enemigo con un solo dedo, incluso en el apogeo de Su Chen. Sería imposible. Derrotar a Li Haishan con un solo dedo.
¿Acaso se habrá vuelto loco? Infandiendo cultivo del sistema, seleccionando el físico más fuerte. Iniciando la infusión del cultivo. Condensación de chi, noveno nivel de condensación de chi, establecimiento de cimientos, formación de núcleo, alma naciente. He acumulado cientos de millones de años de cultivo al registrarme. ¿Por qué solo me infunden 100 años? Güey, además, es solo el físico sagrado más débil. La velocidad y la fuerza dependen del nivel de la familia. Cuanto mayor sea el nivel, más poder se podrá infundir, más fuerte será el físico que posea y se desbloquearán los 4 artefactos inmortales. Y se solicita al anfitrión elevar el nivel de la familia lo antes posible. Ah, ya veo. Sai con solo usar 100 años de cultivo he alcanzado el alma naciente. Si lo usara todo, ¿Qué tan poderoso sería? ¿Acaso no me convertiría directamente en un gran emperador registrado en los textos antiguos? Sin embargo, en esta etapa, el alma naciente es más que suficiente. Bien, Su-Chen. Ya que insistes en buscar la muerte, entonces lavaré la humillación del pasado. Puño del león dragón. El joven Amuri ya ha alcanzado la etapa del núcleo dorado. Debes saber que ya era un experto de primer nivel en nuestra dinastía. Y ahora, sin la supresión del cuarto nivel, el joven maestro Li ha consolidado su título como el genio número 1 de la ciudad Mingyue. Esta ráfaga Es terriblemente aterrador. Incluso a tal distancia, siento como el mar de chi en mi interior se agita. Mi falta el aliento. Temo que las montañas se colapsen y la familia Su sea borrada del mapa. Ese insignificante Su-Chen se convertirá en polvo al menor roce de la onda expansiva. Su-Chen, conviértete en el primer trampolín en mi camino para convertirme en emperador. ¡Yay! Hermano Chen, cuidado. algo anda mal. Él... Jovencito, cuando yo solía presumir de mi poder, tus ancestros todavía eran unos bebés. De verdad derrotó al enemigo con un solo dedo. El joven maestro Li está en la etapa del núcleo dorado, con un talento excepcional que le permite luchar contra oponentes de mayor nivel. Y aún así no pudo resistir ni un solo dedo de Su-Chen. ¿Acaso el cultivo de Su-Chen no había sido destruido en el reino secreto? ¿Cómo puede tener una fuerza tan aterradora? ¡Mira! La aura de Su-Chen es tan vasta como el mar y tan abrasadora como el sol. Imposible de mirar directamente. Parece estar bendecido por un inmenso destino. ¿Acaso ya ha alcanzado la gran perfección del núcleo dorado? Chen, te has recuperado. Ya me he recuperado casi por completo. ¡Excelente! Hermano Chen, ¿Cómo es esto posible? Incluso en tu mejor momento, no podrías haberme derrotado tan fácilmente. ¿Por qué? Esas son tus últimas palabras. Si has terminado, entonces muere. ¡Detente! Esto. Este anciano pensaba que tenías más habilidad. Así que solo consiguió algunos tesoros en el reino secreto. Ese truco está muy lejos de ser suficiente. Es el ancestro de medio paso al alma naciente de la familia Li. Ha salido de su retiro. Medio paso al alma naciente invencible en este mundo. Aunque Su-Chen esté en la gran consumación del núcleo dorado, no resistirá ni un solo golpe. La ira de un alma naciente siembra de cadáveres 1051 a la redonda. Con solo la fuerza de su cuerpo, puede partir montañas, secar mares e invertir el cosmos. Al enviar a la familia Li a semejante experto, la familia Su será aniquilada sin duda. hermano Chen, Su origen es temible. Tengo miedo. Tranquilo. Este hombre es famoso desde hace tiempo. Ya está a medio paso del alma naciente e incluso puede rivalizar con la etapa inicial del alma naciente. ¡Padre! Confía en mí. No es más que un perro viejo que busca su propia muerte. ¿Acaso Su-Chen se ha vuelto loco? ¿Cómo se atreve a insultar a un experto del alma naciente? ¿Acaso no sabe que un experto del alma naciente puede comunicarse con el cielo y la tierra, canalizar el poder del Dao celestial y destruir a un núcleo dorado como si fuera un perro? ¡Qué arrogancia! Este anciano se encargará de ti personalmente. Refinaré tu cuerpo y tu alma en una marioneta para que seas un esclavo despreciable de la familia Li por la eternidad. Veamos si entonces puedes seguir siendo tan arrogante. Soy invencible. Haz lo que te plazca. Mocoso insolente. Este anciano quiere ver si tu fuerza es tan dura como tu boca. Padre, retrocedamos primero. ¡Ten cuidado! ¿Es este el poder aterrador de un experto del alma naciente? Ya nos hemos alejado, pero solo de mirarlo. Su cuerpo se volvió incontrolable, a punto de estallar. El Dao celestial envuelve su cuerpo, transformando el núcleo en alma naciente. Hace tiempo que superó la cima del núcleo dorado, a solo un paso de alcanzar el alma naciente. Su-Chen probablemente no aguantará ni un respiro antes de ser pulverizado. Muchacho, morir ante mi máximo poder es el mayor honor de tu vida. ¡Muere! Ameno ya. ¿Qué? ¿Acaso te rindes porque sabes que no eres rival? Mejor así. Así sufrirás menos.
Siéntate bien. ¡Haisa! ¡Huye rápido! ¿Cómo es posible? Un experto de alma naciente capaz de cubrir el cielo con una mano y destruir ciudades con la otra. Fui sometido por Chenner en un instante y ahora huye escupiendo sangre. Mayra, el poder del Dao celestial en su cuerpo ya se ha disipado. Harmon Shen, ¿qué nivel de fuerza tiene él ahora realmente? ¡Maldición! ¡Haisa! ¡Huye ya! Antepasado, está bromeando. Eres un alma naciente. ¡Fu! ¡Idiota! El cultivo de Suchen es tan profundo como el océano. Ante él, somos como una simple barca en el océano. No somos rivales. ¡Huyamos! ¡Atrás! Vienen y se van cuando quieren. ¿Para qué toman a mi familia Su? La emboscada en el reino secreto fue obra de la familia Li. ¡Toma! Entonces cobraré algo de interés para mi familia Su. Su-chan, todo esto es un malentendido. Nuestra familia Li no supo reconocer tu grandeza. Déjanos ir. Guay, la familia Li hará todo lo posible para compensarte. Esa basura. Pero eso no comprará las vidas de mi clan. Suchen, ¿sabes que la señorita mayor de nuestra familia Li ya ha entrado en la secta Tianyun? Wai se ha convertido en discípula directa de la secta Tianyun. Si nos matas, la secta Tianyun jamás te dejará en paz. ¿Una discípula directa de la secta Tianyun? La secta Tianyun Es la secta más fuerte de nuestra dinastía, donde abundan los expertos de formación del alma. E incluso se rumorea que hay santos recluidos. Por muy fuerte que sea Su-chen, ¿acaso se atrevería a ofender a la secta Tianyun? Así es, Chenner. La secta Tianyun tiene cimientos profundos y está repleta de expertos. Está muy lejos de lo que nuestra familia Su puede enfrentar. Esa simple secta Tianyun no es más que una secta basura. Si se atreven a provocarme. La destruiré. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a insultar a la secta Tianyun? ¿Acaso sabes de que esta es una super secta a la que incluso la familia real teme profundamente? No solo porque nos hayas derrotado hoy. E incluso toda tu familia Su no es más que un grupo de hormigas ante la secta Tianyun. ¡Así es! Aunque hayas tenido encuentros fortuitos y algo de talento, la secta Tianyun tiene un legado de 10.000 años. Su secta alberga innumerables genios, y frente a ellos, no eres más que una pequeña salpicatura. Si me dejas ir hoy, puedo interceder por ti ante ellos. No se preocupen por eso. Acepten su muerte en paz. ¡No! Tío, solo estábamos bromeando. No lo hagas. ¡Qué ruidosos! Este es el tesoro que obtuve del registro del sistema. El disco del secreto celestial. Puede ocultar los secretos celestiales del entorno y borrar los recuerdos. Mi fuerza actual es insuficiente, por lo que no debemos divulgar lo sucedido hoy. ¿Cómo es que estamos aquí? Ni idea. Felicidades al usuario por eliminar a los enemies y elevar el renombre de la familia. Y el rango de la familia ha subido un nivel. El usuario puede recibir 500 años de cultivo. Guay, se han desbloqueado 3 físicos básicos. Conzafa a los físicos. Infunde todo el cultivo. Felicidades al usuario por aumentar su fuerza y alcanzar la gran perfección del alma naciente. Hermano Chen, eres increíble. Chang'er, tu fuerza. ¡Ay, ya! Un momento, ¿no habrá sido poseído? Chang'er, en tu 7º cumpleaños, el regalo que te di fue... ¿Mi padre teme que haya sido poseído? Fue una daga llamada Qingfeng. Follada por mi madre. Pero la perdí. Y después... La posesión de cuerpo es algo muy común entre cultivadores, pero tras poseer a alguien, solo se conservan sus recuerdos recientes. Recuerdos tan lejanos como los de los 7 años definitivamente no se tendrían. Chang'er, ¿cómo es que te has vuelto tan poderoso de repente? Poseo un cuerpo sagrado, por lo que mi cuerpo físico es formidable. Es bastante lógico. Posees un cuerpo sagrado. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, excelente! ¡Ja, ja, ja! ¡Fantástico! De este modo, tendremos mucha más confianza para la gran competencia familiar. La gran competencia familiar es organizada por la dinastía imperial. Hace que las familias de una región compiten. El ganador controlará los recursos de dicha región, lo cual es de suma importancia para la familia. Mi fuerza actual aún no es suficiente, por lo que debemos ganar esta competencia a toda costa. Para elevar enormemente el estatus de la familia. Guay, así podré aumentar aún más mi fuerza. Esta es una medicina curativa. Ya he borrado los recuerdos de los espectadores. Lo ocurrido hoy debe mantenerse en secreto. No se lo digan a nadie. De acuerdo. Como digas. Escúchenme todos, graben en su mente las palabras de mi hijo. Si alguien se atreve a revelar una sola palabra, será ejecutado sin piedad.
Patriarca, ancianos, malas noticias. Las tablillas de vida del segundo anciano y del joven amo se han roto. Imposible. Y esa insignificante familia suya no es una amenaza, y el segundo anciano ya estaba a medio paso de la etapa de alma naciente. ¿Cómo es posible que lo hayan matado? Es como si alguien hubiera bloqueado los secretos celestiales. Para borrar todo rastro. ¡Basta! ¿Cómo podría haber alguien tan poderoso en Ciudad Mingyue? ¿Acaso mi hijo y el segundo anciano se han esfumado sin dejar rastro? No pasa nada. Tengo en mi poder un tesoro supremo que me dio el líder de la secta Tianyun. Puede viajar a contracorriente en el río del tiempo y deducir los secretos celestiales. Sin duda revelará su verdadera identidad. Así que, realmente es la familia Su. Quiero ver qué es lo que oculta. ¡Vamos! ¿Cómo es posible? La causa y el efecto se cortaron de repente, como si una existencia suprema que trasciende el cielo y la tierra hubiera cruzado el Dao celestial, borrándolo a la fuerza. ¡Maldita sea! Para poder llegar a tal extremo, solo un gran emperador o un arma de emperador podrían lograrlo. ¿Será que la familia Su realmente trajo algún tesoro de ese reino secreto? Tiene que ser así, padre. Regresaré de inmediato para informar al líder de la secta Tianyun que la familia Su posee un objeto de emperador, para que la secta intervenga y los aniquile. Pero, padre... Al líder de jade de cristal espiritual de la subasta es clave para mi avance a la etapa de formación del alma. No te preocupes, iré en persona a la subasta para asegurar ese objeto. Pero antes de eso, me aseguraré de que la familia Su no obtenga ningún recurso. Un simple tesoro no podrá salvar a la familia Su. La familia Su aún está rodeada de peligros. Aunque tengo muchos tesoros, si los saco todos a la luz, actuará sin duda la codicia de los fuertes, trayendo solo problemas para la familia Su. Por ahora, solo puedo sacar algunas piedras espirituales. Somos marido y mujer, no hay necesidad de tanta formalidad. No despreciaste mi decadente familia, y aún así decidiste casarte conmigo. Es natural que te sirva por el resto de mi vida. ¿Qué pasa? Desde la batalla contra la familia Lee, siento como si una corriente cálida fluyera dentro de mi cuerpo. Felicidades, anfitrión. Se ha detectado un cuerpo espiritual celestial gravemente incompleto. Un cuerpo espiritual celestial. Una de las 10 constituciones supremas. No esperaba que esta chica tuviera tal físico. Parece que las ondas de choque de la batalla han despertado parcialmente su físico. Solo que está gravemente incompleto y no ha despertado por completo. Y si la ayudo a despertar su físico, la familia podrá avanzar un paso más. Posees una raíz espiritual celestial. Pero está un poco incompleta. Toma esta píldora y estarás bien. Hermano Chen. Ya estoy lista. Ya puedo compartir tu lecho. No es que me deje llevar por la belleza. Es solo que, ahora que las flores están en su esplendor, si no las aprecio, parecería que no sé apreciar el romance. Joven amo, malas noticias. ¿Ah? Volveré más tarde. ¡Hable! El patriarca le solicita que vaya al salón de reuniones. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Chenner. Aunque nuestra familia Su tiene un gran patrimonio, tampoco podemos soportar la opresión y el bloqueo de la familia Lee junto con los otros grandes clanes. Actualmente nuestros gastos ya superan a nuestros ingresos. con tan solo 930,000 piedras espirituales restantes. Si nuestra familia Su quiere superar esta crisis, debemos usar una gran cantidad de recursos para cultivar a algunos expertos de núcleo dorado más, y así apenas protegernos. De lo contrario, suspiro. Leva Ruoshi y váyanse de inmediato. Así, en el futuro, podrán preservar el linaje de nuestra familia Su. ¿Crees que Chenner estará a salvo si se va? No olvides nuestras raíces. Nosotros, la familia Su, venimos de bandidos. ¿Acaso logramos convertirnos en una de las 5 grandes familias de la ciudad Mingyue? Gracias a la palabrería.
Así es. Si de verdad nos provocan al límite, en el peor de los casos, lucharemos a muerte hasta poner el mundo de cabeza. Sí, lucharemos a muerte, a muerte. ¡A muerte! Sistema. Muestra los recursos. Piedras espirituales de calidad baja, 6.500 capis, 1.564 billones. ¡Padre! ¿Acaso nuestra familia Su está tan escasa de recursos? Chang'e, ya sabes que la base de nuestra familia Su es débil. Antes del desastre, nuestros recursos comunes ya se habían agotado por completo. ¿Padre? Tengo algunas piedras espirituales aquí. Deberían bastar para ayudar a la familia a superar la crisis. Tus ahorros personales, quédatelos. La cantidad de piedras espirituales que necesita la familia es enorme. Aunque aportes todo lo que tienes, seguirá siendo una gota en el océano. Padre, este es solo un pequeño gesto de mi parte. Aunque 3.000 millones de piedras espirituales no es mucho, solo estaré tranquilo si las aceptas. ¿Cuánto dijiste? 3.000 millones. 3.000 millones. Estos son 3.000 millones completos. Ni siquiera vaciando las arcas de la dinastía Zhongzhou se encontrarían tantas piedras espirituales. Sí, son 3.000 millones. Esta vez, nuestra familia prosperará como nunca. Chang'e, tantas piedras espirituales. ¿De dónde las has sacado? Yo, esto... tengo un maestro. Guay, si no es suficiente, también tengo esto. Aquí tengo varios anillos espaciales. Cada uno contiene 3.000 millones de piedras espirituales de grado bajo. Si les hace falta más, solo dígamelo. A mí, Su Chen, no me faltan piedras espirituales. Cuando se acaban, le pediré a mi maestro unos 100.000 millones más. Y ya está. Excelente, excelente. De esta manera, la crisis de la familia quedará resuelta. Que la familia Li intente asediar a nuestra familia Su no es más que una ilusión absurda. Sin embargo, para el cultivo de una familia, no solo se necesitan piedras espirituales, sino también píldoras de cultivo. Las reservas de la familia ya se han agotado por completo. Sin la ayuda de las píldoras, nuestra velocidad de cultivo disminuirá drásticamente. ¿Qué tal si vamos a otros pueblos a comprar algunas píldoras? No, imposible. Aunque Henger empleó sus métodos para borrar todo rastro de lo sucedido hoy, afuera debe de haber innumerables ojos vigilándonos. Me temo que si salimos, no volveremos con vida. Oye, Shenner. Tu maestro tendrá más píldoras. Eso, yo. No necesitamos demasiadas. Con unas pocas decenas de píldoras de primer grado bastará. ¿Yo? Sé muy bien que hacer una petición así en este momento es sumamente descortés. Pero ante la inminente catástrofe que enfrenta nuestra familia, como tu padre, no tengo otra alternativa. No te preocupes. Mientras la familia Su supere esta crisis, te aseguro que te lo compensaremos con creces en el futuro. Oh, sí. Distinguidos ancianos. Padre, no tengo lo que mencionan. Poder tener tantas piedras espirituales ya es una fortuna inmensa. Sin embargo, tengo píldoras Yuanling de tercer grado. An millón. Píldoras Yuanling de tercer grado. Pero si sirven para purificar los cimientos del cultivo. Y son elixires valiosísimos para mejorar el talento y la fuerza. ¿De verdad tienes cuántas? 1 millón. Cuando viajé por el mundo, conocí al príncipe de una dinastía imperial. Su estipendio anual era de apenas 10 píldoras Yuanling. Esto equivale al consumo de una dinastía entera durante cientos de miles de años. Con la ayuda de tantas píldoras, nuestra familia Su no tardará en producir más de 10 núcleos dorados y varios almas nacientes, haciendo resurgir a la familia. Señores, estos recursos son cruciales para la supervivencia de nuestra familia Su. No revelen nada al exterior. En cuanto a las ramas secundarias, no se preocupen por ellas. Los recursos de cultivo de la línea directa se triplicarán a partir del próximo mes. ¡Excelente, patriarca! ¡Excelente! Quédese tranquilo, patriarca. Nosotros, los viejos, sabemos bien cómo actuar. A diferencia de las tramas típicas donde la familia oprime al protagonista considerado un inútil, la familia Su siempre ha sido muy unida, especialmente este núcleo familiar. Todos tiran hacia el mismo lado. De lo contrario, no les habría dado tantas píldoras. Padre, como no hay nada más que hacer, me retiro. Llegó una invitación para la subasta del pabellón Wanbao. Una subasta. El pabellón Wanbao de la ciudad Mingyue organiza una gran subasta cada 4 años. Y en esta subasta se presentan innumerables tesoros. Incluso los santos se conmoverían al ver algunos de ellos. Por desgracia, el pabellón Wanbao es demasiado poderoso. Nadie se atreve a meterse con ellos. Y he oído que en esta subasta habrá varios objetos extraordinarios. Y la familia Li está decidida a conseguirlos esta vez. Aunque nuestra familia tiene piedras espirituales, muchos de estos tesoros extraordinarios solo se pueden obtener mediante el trueque. ¡Tener dinero! Tampoco sirve para comprarlos. Si compro todo, tal vez pueda subir el nivel de la familia. Y además podré frustrar los planes de la familia Li. El gran torneo familiar no puede fallar.
Padre, vayamos a ver el espectáculo. Bien. ¿Cómo se esperaba del pabellón Guambao? Hasta las luces son piedras espirituales de calidad superior. Incluso las mesas y sillas son de madera espiritual superior. Vaya muestra de riqueza. He decidido que, sin importar lo que sea, lo compraré directamente. ¡Yo! ¿No es esta la mismísima familia Su? ¡Qué listos! Como saben que les cortamos los recursos, vienen a esta subasta a comprar algo. Pero estás tan deteriorado que probablemente ni siquiera puedas permitirte comer. Y aún así, ¿pretenden comprar tesoros en esta subasta? ¡Mocoso! Aunque hayas usado tus trucos para borrar el rastro, eso no cambia el hecho de que mataste a mi hijo. No pasará mucho tiempo antes de que me vengue con mis propias manos. ¿De dónde ha salido esta mosca? ¡Qué ruidosa! Este Su-Chen es demasiado arrogante. Déjenme decirles la verdad. Mi hija nos ha traído muchos tesoros de la secta Tianyun. Así que a partir de hoy, la familia Su no obtendrá ni el más mínimo recurso de cultivo. Solo les queda destruirse en la desesperación. ¿Y a ti qué demonios te importa? Exacto. ¿Qué demonios te importa? ¿Cómo se atreve la gente de la familia Su a hablar así? A ver cuánto más puede durar su familia Su. La familia Su está tan en la ruina que apenas tiene para comer, y aún así se atreven a venir a la subasta. Un montón de muertos de hambre. Ahora que la familia Lee les cortó los recursos. Venir a la subasta a buscar gangas es una total ilusión. Vaya, la familia Lee realmente sabe cómo amaestrar a sus perros. Tienen un buen montón de perros falderos. ¡Mocoso insolente! ¿Cómo te atreves a insultarnos? No vale la pena rebajarse. La familia Su está al borde de la ruina. Solo les queda ladrar. Ya había oído que Su-Chen se lesionó en el reino secreto y perdió la cabeza. Vaya, ahora veo que es verdad. Miren cómo desvaría. Su Chengtian. Y yo que pensaba que su familia Su era de temer. Parece que tu hijo Su-Chen solo sabe hablar. Con las pocas piedras espirituales que les quedan, ¿acaso les alcanzará para comprar una píldora de primer grado? Tú, no te alteres. Solo espera y verás. Saludos a todos, soy el administrador del pabellón Guambao. Como ya nos conocemos, iré al grano. Demos inicio a la subasta. ¿Sí? El primer artículo es una píldora de 5º grado, la píldora de alma naciente. Su efecto es aumentar considerablemente la probabilidad de formar el alma naciente, y no tiene efectos secundarios. Precio inicial, otras píldoras de 5º grado, o bien cristales sagrados. Piensa que empezamos fuerte con una píldora de 5º grado. Y encima es una píldora de tan alto nivel como la de alma naciente. Este es un tesoro supremo por el que pelearían incontables grandes facciones. De no ser por esta subasta, jamás tendríamos la oportunidad de ver algo así. De verdad es tan increíble esa píldora. Para conseguir esta píldora, se necesitan otras 3 de 5º grado o cristales sagrados. En cuanto a estas piedras espirituales, se dividen en grado bajo, medio y alto. Supremo, cristal sagrado y cristal inmortal. En cuanto a un cristal sagrado, equivale a 10.000 millones de piedras espirituales. Ofrezco 2 píldoras Guiyuan, 3 píldoras Mingyua y un cristal sagrado. No cabe duda de que la familia Lee es rica y poderosa. Que incluso puedan ofrecer un cristal sagrado de verdad es 10 cristales sagrados. 10 cristales sagrados. Su familia Su es demasiado audaz e insolente. ¿Cómo se atreven a fanfarronear de esa manera en esta subasta? Un cristal sagrado solo se puede obtener por casualidad en la disputa por las superbetas mineras. Ni siquiera la dinastía real podría sacar unas cuantas. Y tú afirmas que puedes ofrecer 10. Exacto. Ten cuidado de no morderte la lengua con semejante fanfarronada. ¿Quién dice que no los tengo? Ahora mismo calculo mis cristales sagrados por trillones. Es imposible gastarlos todos. Este tipo de verdad los tiene. ¿Será que la familia Su realmente obtuvo algún tesoro en el reino secreto? Hermano Chen. ¿De dónde sacaste tantos cristales sagrados? Tú solo prepárate para recibir las píldoras. Cristales sagrados. ¡Alguien ofrece más! Son 10 cristales sagrados. ¿A la una? ¿Cómo podría haber una oferta mayor? A las 2, a las 3. ¡Vendido! A continuación, subastaremos el segundo artículo. Fragmento de arma remanente de un santo. Fragmento de la espada de los 4 símbolos. Esta es un arma de santo, y aunque está dañada, aún conserva el poder remanente del santo. Precio de salida, un tesoro de valor equivalente. ¿Es un arma sagrada? Las leyes del cielo y la tierra ya están grabadas en el cuerpo de este santo, permitiéndole hacer realidad sus palabras, aunque sea solo un fragmento. Aún puede destruir el cielo y la tierra, y posee un poder supremo. Así es. A fusionar este objeto en el tesoro natal y en los ataques. Y morirá un leve poder sagrado. Se rumorea que puede derribar estrellas. ¿Cómo se esperaba del pabellón Guambao tener una reliquia tan asombrosa? 2 pergaminos de técnicas de cultivo de nivel emperador. ¿Cómo se esperaba de la familia Lee? ¡Qué gran derroche de riqueza! De todas las familias presentes, probablemente solo la familia Lee pueda permitirse esto. La familia Su debe haber vaciado sus arcas y ahora se estará arrepintiendo. Su-Chen. Espera y verás. Cuando fusione esta arma sagrada, iré en persona a cobrar mi venganza. Un objeto de nivel sagrado. De hecho, no está mal. Aunque tengo algunas armas en mi poder.
Todas son de nivel cuasi emperador. Los miembros de mi familia no serían capaces de controlarlas. Este fragmento de arma contiene leyes de nivel sagrado en su interior. El nivel es el ideal. Tras hacer un cálculo rápido, este objeto no está destinado para ti. No lo conseguirás. 10 years de cristal espiritual de lágrimas inmortales. ¿Qué? Cristal espiritual de lágrimas inmortales. ¿Qué? Cristal espiritual de lágrimas inmortales. Este es el material para fabricar armas de nivel sagrado extremadamente difícil de encontrar. ¿Cómo te atreves a decir que puedes ofrecer 10 jeans? ¿Cómo se atreves a jactarse de esa manera? Fu Chen debe temer que la familia Li consiga el arma sagrada y traiga la ruina a su clan. Por eso empezó a subir las ofertas sin sentido. Fu Chen. Este es el pabellón Wanbao. ¿Crees que este es un lugar para que un mocoso insolente como tú diga tonterías? ¿Tienes idea de lo valiosos que son 10 jeans de cristal espiritual de lágrimas inmortales? ¿Acaso su familia Su es digna de poseer semejante tesoro? Li Feichi, hagamos una apuesta. Si logro presentarlo, me darás 1,000 millones de piedras espirituales. Y si no puedo, nuestra familia Su quedará a tu entera disposición. ¿Qué te parece? Jameno Chen, no puedes apostar con él. Bien. Ya que la familia Su busca su propia ruina, ¿cómo podría negarme a apostar? Joven Maestro Su, adelante. ¿Ah? Tal y como esperaba. Y si Su Chen solo sacó un anillo vacío para dárselas de importante. Los jóvenes de hoy en día, solo por salvar las apariencias, se atreven a decir las mentiras más descaradas, sin saber que al final toda mentira sale a la luz. Seguramente Su Chen sabe que la familia Su no es rival para la familia Li, y por eso propuso la apuesta a propósito. Para que seamos los testigos, y así a la familia Li le resulte difícil matarlo. Salvando así su miserable vida. No te preocupes, una vez que pasen a manos de nuestra familia Li, Les tendré lista una buena perrera. Felicidades al joven maestro Su por adquirir con éxito el fragmento del arma santa. ¿De verdad están ahí? ¡Sí que los hay! ¡Son miles de cristales condensados! Jameno Chen, ¿cuántos secretos más tienes que yo no sepa? Entonces, muchas gracias por su obsequio, patriarca Li. ¿Qué? ¿De verdad la familia Su pudo sacar cristales espirituales de lágrima inmortal de 10º grado? ¿Cómo es esto posible? ¿Acaso hay algún tesoro legendario en ese reino secreto? Si trata de cristales espirituales de lágrima inmortal de 10º grado suficientes para invitar a un experto de nivel santo a proteger a la familia. ¡Andan sacándolos como si nada! Chang'er, aunque tengas más tesoros, no puedes gastarlos de esa manera. ¿Ah? No es nada, es solo una insignificancia. Había preparado un montón y al final no he usado ni una 10,000ª parte. ¿Qué se le va a hacer? La gente de Ciudad Ningyo es demasiado pobre. No me presionan en absoluto. Guay, encima, hay quienes vienen a regalarnos dinero. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que la familia Su muestre semejante tesoro? Seguro que Su Chen tiene una fortuna que desafía al cielo y lo consiguió en ese reino secreto. La familia Su debe tenernos miedo y no les ha quedado más opción que apostarlo todo. Ahora seguro que ya no les queda nada. Bien. Luen. Que continúe la subasta. El siguiente objeto a subastar. El líquido de jade de esencia espiritual puede ayudar a un cultivador en el límite del alma naciente a avanzar a la formación del alma. De igual manera, sin ningún efecto secundario. Resulta ser líquido de jade de esencia espiritual. Un tesoro que incluso los expertos en la formación del alma codiciarían. La estúpida familia Su probablemente no esperaba perderse un tesoro tan valioso. Así es. En comparación con el líquido de jade de esencia espiritual, cualquier fragmento de alma sagrada no es nada del otro mundo. La familia Su está perdiendo lo valioso por quedarse con las migajas. Su Chen. Tu familia Su ya se quedó sin dinero, ¿verdad? Me quedará con gusto con este líquido de jade de esencia espiritual. Mi hija está en la gran perfección del alma naciente. No tardará mucho. En ser una experta de la formación del alma. Cuando llegue ese momento. Subastar los objetos uno por uno es demasiado lento. ¡Alto! Todo lo que hay hoy en esta subasta. Voy a encender el farol celestial. Me lo quedo todo. ¿Qué? ¿Encender el farol celestial? ¡Qué arrogancia tan descarada! Esta vez el pabellón Wanbao tiene casi 100 lotes en subasta. Todos tesoros invaluables. Valen una fortuna entera. Ni siquiera la secta Tianyun podría comprarlos todos. ¿Con qué derecho pretendes hacerlo tú, la insignificante familia Su? A la fin y al cabo, no eres más que un mocoso. ¿Crees que tener algo de dinero te da derecho a ser tan arrogante? ¿De verdad crees que con 10 de cristales espirituales de lágrima inmortal puedes hacer lo que te dé la gana? Te digo que el precio total de todos estos tesoros juntos es una cifra astronómica que ni siquiera la secta Tianyun podría pagar. No esperaba que la gente de la ciudad Mingyue fuera tan ignorante. Esa cifra astronómica de la que hablan, para mí no es más que simple cambio. Vaya, ni siquiera he gastado una fracción de mi dinero. Parece que tendré que esforzarme más. Liu, ¿una fracción, hermano Chen? ¿Sabes que ni siquiera los expertos del Reino Santo tienen semejante ostentación en este mundo? Me temo que solo un gran emperador podría sacar tantos tesoros. No intentes presumir de más. Cuando el cielo causa desgracias, se puede sobrevivir. Pero si uno mismo las busca, no hay salvación. Desde que falleció el viejo maestro, la familia Su realmente ha ido de mal en peor. Y pensar que surgiría un descendiente tan arrogante. Me temo que el viejo maestro resucitaría de la pura rabia si lo supiera.
¿Qué más da? Sospecho que Su Chen está ofertando a lo loco. Envíen a alguien a atraparlo de inmediato. Joven Maestro Su, conoce las reglas de encender el farol celestial. Una vez declarado, no hay marcha atrás. Si no puede pagar, la familia Su tendrá que pagar la deuda con sus vidas. Por supuesto que lo sé. Aquí hay 1 tonelada de cristales espirituales de lágrima inmortal. Es suficiente para encender el farol. 1 tonelada de cristales espirituales de lágrima inmortal. No temes morderte la lengua por hablar tanto. Si su familia Su pudiera sacar tantos tesoros, me pondría a hacer el pino y comería mierda. Una insignificante familia Su, solo por guardar las malditas apariencias, ha inventado una mentira tan descarada. Tú eres absolutamente ridículo. Su Chen, hablar sin fundamento no es un buen hábito. Su Qingtian, creo que tu hijo necesita que lo disciplines bien. Oiga, encargado. Debe investigarlo bien. Tal vez haya algún truco de ilusión en este anillo. Éxito. Que se verifique antes. Primero. Hey, Cheng'er. Encender la linterna del cielo no es un asunto menor. ¿Una simple linterna? Puedo hacer que brille eternamente sin apagarse. Este Su Chen de verdad solo está fanfarroneando. ¿Cómo podría la insignificante familia Su tener tanto dinero? Y dice que brillará eternamente. Me temo que hoy el pabellón Wanbao hará arder a tu familia Su. Su Chen, qué audacia la tuya. Has pachabado la subasta una y otra vez. A los ojos del pabellón Wanbao no se tolera ninguna ofensa. Tu familia Su está buscando su propia muerte. ¡Hombres, atrápenlo! ¡Esperen! ¡Síguenos! Con solo inhalar un poco de la energía espiritual del anillo, he avanzado de nivel. La energía espiritual se condensa físicamente. Este es el fenómeno de la condensación de las lágrimas inmortales. ¿Acaso ese anillo de verdad contiene 1 tonelada de cristales espirituales de lágrima inmortal? Verificado y confirmado. De verdad hay 1 tonelada de cristales espirituales de lágrima inmortal. ¿Qué? ¿What? Esto. El hermano Chen de verdad sacó 1 tonelada de cristales espirituales de lágrima inmortal. Una mina de piedras espirituales de grado superior. Solo equivale a 10.000 millones de piedras espirituales. Hace 1000 años. Las 2 grandes supersectas del continente central, por solo medio kilo de cristales espirituales de lágrima inmortal, se enfrentaron a muerte causando innumerables bajas. Y pensar que la insignificante familia Su puede sacar tantos tesoros con tanta facilidad. ¡Imposible! Tiene que ser falso, falso. Patriarchal Lee. ¿Acaso me está cuestionando? ¡No! No me agreía. ¡Maldición! Antes, en aquel reino secreto, solo me concentré en emboscar a la familia Su. Jamás imaginé que me perdería una oportunidad tan grande. Solo esperen. Esas cosas serán nuestras tarde o temprano. ¡Vámonos! ¡Alto! Y Fisher, ¿acaso has olvidado nuestra apuesta? ¡Ay, es verdad, patriarca! Así es, Li Feiqi. Su Chen, ¡No cantes victoria tan pronto! La familia Li no es tan formidable como rumoran. Por unos miserables 1000 millones de piedras espirituales. ¿Dudan tanto? ¿Ah? Gracias. Oigan, patriarca. ¡Patriarca! ¡Ay, patriarca! Rápido, llévense al patriarca. Ya, damas y caballeros, la subasta de hoy. Ha llegado a su fin. Todos los lotes de la subasta pertenecen a la familia Su. La familia Su es verdaderamente increíble. Felicidades al anfitrión por elevar el nivel de la familia. Rango actual, principiante. El anfitrión puede infundirle 1000 años de poder. Se han desbloqueado 10 físicos definitivos. ¡Infundí todo! Entendido. Felicidades al anfitrión por alcanzar la etapa intermedia de la formación del alma. Al pabellón Wanbao ha existido en el reino Xuantian por eras incontables, pero esta es la primera vez que alguien enciende la linterna celestial. ¿Quién diría que tú y yo terminaríamos presenciándolo con nuestros propios ojos? De tantos tesoros, cualquiera podría servir como el tesoro supremo de nuestro clan, y incluso provocar disputas entre expertos de la formación del alma. Pensar que hoy todos pertenecen a la familia Su. ¿Podríamos hablar en privado, joven maestro Su? ¿Bien? Yo también tengo asuntos que tratar con el pabellón Wanbao. Roxy, Regresen primero. Veré enseguida. adelante. No esperaba menos del pabellón Wanbao. Tener a un experto de la transformación divina custodiando esta sucursal. Su Chen parece estar solo en la gran perfección del núcleo dorado, pero ha sido capaz de ver mi nivel. ¿Será verdad, como dicen los rumores, que obtuvo el tesoro del gran emperador en el reino secreto? No, debo ponerlo a prueba. Ya. Qué buena vista tienes, joven amigo. Toma asiento. Un té de excelente calidad. Adelante. Este té es realmente bueno. Deja una fragancia persistente en la boca y un regusto infinito. Es una lástima Que parezca tener algo extra en él. es un poco molesto para los dientes. Aunque solo era una prueba, contenía la majestuosidad de la transformación divina. ¿Cómo pudo expulsarla de su cuerpo y destruirla por la fuerza?
¿Es esta la hospitalidad del pabellón Wanbao? ¡Qué mirada tan aterradora! Mi alma de la transformación divina ha quedado paralizada, completamente incapaz de moverse. Ni siquiera un santo posee una presión tan aterradora. Es como si fuera a ser aniquilado en el siguiente segundo. ¿Qué clase de poder tiene en realidad? He sido muy imprudente. Le pido disculpas. Ha olvidado. Sé que no tenías intención de hacerme daño. He venido a hacer un trato con el pabellón Wanbao. ¿Oh? Adelante, puede hablar con total libertad. Necesito que el pabellón Wanbao en el dominio oriental suministre recursos de cultivo exclusivamente a mi familia Su. Y armas espirituales, píldoras, armas y métodos de cultivo para cultivar hasta la etapa de formación del alma. Guay formaciones, con un suministro para 10.000 años. ¿10.000 años? ¿Acaso no se puede? No es eso. Solo que muchos tesoros deben obtenerse mediante truque. Me temo que estas piedras espirituales... Bastará con esto. ¡Ah! Estas escenas de miles de píldoras de 9º grado, una docena de hierbas divinas de grado semiterrenal, toneladas de materiales para armas imperiales y miles de hojas de té de la iluminación. ¡Maldito Su Chen! No solo me hizo perder todo el honor, sino que también me hizo perder 1.000 millones de piedras espirituales. Eso era lo que mi familia Li había acumulado durante tantos años. Si solo fuera a perder piedras espirituales, no importaría tanto. Pero lo crucial son los recursos que necesita la señorita, pues son su oportunidad para avanzar a la formación del alma. Su Chen, no descansaré hasta que mueras. ¿Por qué no informamos de inmediato a la secta Tianyong para que envíen expertos a intervenir, aniquilar a la familia Su y arrebatarles esas cosas por la fuerza? Bien, tiene sentido. Iré de inmediato a... Alto ahí. De ninguna manera. Saludos, maestro de la secta. Maestro de la secta, ese Su Chen pudo sacar 1 tonelada de cristales de espíritu de lágrima inmortal. Sin duda posee innumerables tesoros y recursos más. Si los obtenemos, la secta Tianyong ascenderá al siguiente nivel. Maestro de la secta. ¿Por qué no actuamos? Nuestra secta Tianyong es una secta honorable y ortodoxa. ¿Cómo podríamos hacer algo semejante? Una secta honorable y ortodoxa. Si no recuerdo mal, para arrebatar una raíz espiritual. Llegaron a masacrar a una aldea entera. Ahora que lo sucedido en la subasta se ha difundido, no sabemos cuántos ojos están puestos en la familia Su. Si actuamos ahora, no descubrirían nuestras intenciones. Esto perjudicaría la reputación de nuestra secta Tianyong. Sin embargo, tenemos un momento perfecto para actuar. ¿Te refieres a la gran competencia familiar? Así es. Las leyes de la dinastía estipulan que las 10 familias principales deben enfrentarse en la gran competencia familiar cada 5 años. Y luego redistribuir los territorios de la ciudad según los resultados. Como a la familia Su casi no le queda nadie a quien recurrir, Su Chen sin duda subirá a la arena. Y en la arena de combate, las espadas no tienen ojos. ¡Brillante! Este plan es realmente brillante, pero respecto a la joven señorita... Nuestra secta Tianyong hará todo lo posible para ayudarla a avanzar a la etapa de formación del alma. Solo que durante estos días debe mantener la calma y no impacientarse. Entendido. Ya estoy a tiempo, a la familia no le quedan muchos recursos. Iremos al pabellón Wanbao a comprar más ahora mismo, para ayudar a los jóvenes a avanzar al alma naciente. Así la victoria estará más asegurada. Imágenes residuales de runas antiguas. ¿Qué clase de tesoro asombroso acaba de aparecer? ¿Qué tesoro celestial habrá obtenido el pabellón Wanbao esta vez? Miren, la proyección de un palacio inmortal ha aparecido en el cielo. Se condensa un caos infinito y emergen las leyes del Dao celestial. Y no es solo un sello del tesoro, sino muchos. ¿Cómo se esperaba del pabellón Wanbao? Sus recursos son realmente aterradores. El pabellón Wanbao. De verdad tienen semejante tesoro. Con un fenómeno tan asombroso, ni siquiera 100 objetos de subasta juntos podrían igualarlo. Su Chen. Puedes seguir regodeándote con tu tesoro. El verdadero tesoro es mío. Si se sacara cualquiera de estas cosas, me temo que incitaría a los grandes clanes antiguos y en los supremos ocultos a luchar por ellas. Que Su Chen pueda sacar tal cantidad, y estoy seguro de que no es todo. Su Chen definitivamente no es tan simple como parece. Aún tengo mucha más esencia aquí. 1 billón es un Sao y 10.000 billones es un Jin. ¿Acaso no es suficiente? No. Los tesoros del señor son demasiado valiosos. Incluso hay algunos que ni el gran emperador podría rechazar. Entonces empecemos a partir de este mes. Entendido. Todos los objetos que adquirió en la subasta están dentro de este anillo, incluyendo sus tesoros de antes, los cuales le devolvemos en su totalidad. Pensar que yo, como cultivador, que he luchado por 1000 años, confiado en mi invencibilidad. Nunca imaginé que hoy terminaría tan intimidado por un junior. ¡Que venga alguien! ¡A la orden! Su, haz los arreglos según lo solicitado por el señor Su. ¿Entendido? Encargado. Ha llegado algún tesoro nuevo al pabellón Wanbao. Rápido, tráelo para que lo vea. No te preocupes. El líder de la secta Tianyong me lo prometió en persona.
Tengo piedras espirituales de sobra. Patriarca, todos los tesoros del pabellón Wanbao del territorio del este han sido reservados por la familia Su por 10.000 años, durante 10.000 años. Y el pabellón Wanbao no venderá ningún artículo al público. ¿Cómo es posible que la familia Su tenga semejante riqueza? Por favor, retírese. ¿Qué demonios obtuvo la familia Su en ese reino secreto? No importa. Dentro de poco. Todo será mío. Padre. Padre. Mayores, dentro de este anillo están los tesoros que obtuve hoy en la subasta. En mi vida anterior, cuando leía novelas web, muchos protagonistas se quedaban solos toda la vida, enfocados solo en el cultivo del Dao y demás. No es solo por el sistema, sino por el cariño de esta familia. Guay, por eso debo protegerlos. ¡Excelente! ¡Qué bien, qué bien! Esta vez te lo debemos a ti. Con este objeto, en el gran torneo familiar en 10 días, tal vez nuestro clan Su realmente consiga asegurar un puesto. Esta vez, nuestro clan Su definitivamente no quedará en el último lugar. Tal vez incluso podamos entrar entre los 7 primeros. Aunque Chener ha traído una inmensa cantidad de recursos a nuestro clan. Pero para refinarlos, el tiempo no es suficiente. Han Solo con el método de cultivo, nosotros. Padre, hoy mismo acabo de llegar a un acuerdo con el pabellón Wanbao. Ellos proveerán al clan sus recursos básicos de cultivo de 10.000 años. ¿Qué? Recursos de 10.000 años. ¡10.000 años! Bien. Pasen la orden. A partir de hoy, los miembros del clan Su entrarán en reclusión para cultivar y no podrán salir. Prepárense con todas sus fuerzas para el gran torneo familiar en 10 días. ¡Entendido! Lo que absorban los miembros del clan en 10 días afectará al nivel del clan. Por favor, anfitrión, supervíselo. Padre. Estimados mayores. Durante estos 10 días, asegúrense de absorber todo al máximo. No se permitan el más mínimo descuido. Entendido. De todos modos, tengo muchas cartas de triunfo. Si llega a ser necesario, usaré todos mis tesoros. A 1.000.000 de años de registros de entrada son suficientes para influir. Si eso aún no es suficiente. Todavía tengo la carta de invocación de Shu Xiaoku. Pero es mejor no usarla si puedo evitarlo. Jameno Mayor, ¿por qué no dejas el cargo? Deja que Chener sea el patriarca, es más apto que tú. Cuando llegue el momento, solo tendrás que asistirlo. No quiero. No está mal. Ya estás en el 8º nivel de refinamiento de Ki. Hamano-chan, todo es gracias a ti que tuve la suerte de lograrlo. Hamano-chan, Déjame servirte una taza de té. Guíame hacia la gran competición familiar. Ha comenzado. Padre, ellos son los de la familia Su. Así es. Ellos mataron a tu hermano. En la gran competición de hoy, no tendremos piedad con ellos. Padre, he alcanzado la etapa de formación del alma. El líder de la secta me ha ordenado aniquilar a la familia Su. Por mucha suerte que tenga la familia Su para conseguir recursos. La evaluación se basa en el poder real. Con los donadis de tu familia Su, no están a la altura. Por muchos recursos que tengan, depende de si son capaces de protegerlos. Guay de sí pueden asimilarlos. Al fin y al cabo, un jabalí no está hecho para comer salvado fino. Parece que la ciudad Mingyue necesita formar un equipo para apalear perros. Porque se escucha ladrar a 2 perros rabiosos a primera hora de la mañana. ¿Así es? ¿Por qué hay tanto ruido? ¡Silencio! Soy el subsecretario de la Oficina de Ejecución de la Ley Imperial. A continuación declaro, da comienzo la gran competición familiar. Primera ronda. Prueba de constitución. Padre. No debería la gran competición familiar consistir en combates directos. ¿Por qué evaluar la constitución? La Constitución define el límite de una familia. Cuanto mejor sea, más atención le prestará la familia real para intentar ganarse su favor. Si realmente apareciera una Constitución superior, no habría necesidad de un duelo. Se podría declarar la victoria de inmediato, porque la Constitución determina el futuro. Ya veo. Parece que la familia Li posee una constitución especial de nivel superior. Pero actualmente solo tengo 10 constituciones de nivel intermedio. Me temo que no será suficiente. Para ser la insignificante familia Su, saben bastante. ¡Qué lástima! De nada sirve saber tanto. Chenxia, sal y haz que lo vean.
¿Oh? ¿Oh? Cuerpo espiritual solar. Resulta ser el cuerpo espiritual solar, una rareza que solo aparece una vez cada 10.000 años. Se rumorea que hace 100.000 años, un gran emperador poseía esta misma constitución. Al alcanzar el éxito absoluto de su cultivo, uno puede sentarse en medio del mismísimo sol. O absorbe la energía solar para su propio beneficio. Esta constitución es extremadamente aterradora. Con solo levantar la mano, Estas llamas pueden incinerar todas las cosas del mundo, e incluso el mismísimo Tao celestial se mantiene alejado. No es de extrañar que esta joven pudiera entrar en la secta Tianyun, así que era por eso. Li Faiqi. Realmente lo ocultaste muy bien. ¿De verdad has preparado semejante golpe mortal para mi familia Su? Anda que si es así. con la constitución de Qingqing, ya no hablemos de la pequeña ciudad Mingyue, sino que en todo el dominio oriental no se encontraría una segunda igual. Si se nos declara derrotados directamente, ¿acaso nuestra familia Su no tendrá más oportunidades? Esto. Felicidades al anfitrión. El nivel promedio de la familia ha alcanzado la refinación de Qi. Y octavo nivel, el nivel de la familia ha aumentado a intermedio. El anfitrión ha desbloqueado 5.000 años de cultivo y 10 constituciones avanzadas. El anfitrión ha desbloqueado una de las 4 grandes constituciones inmortales, el cuerpo divino del caos. Dado que el cuerpo divino del sol es una rareza eterna, yo declaro que en esta gran competencia familiar... Un momento. No es más que un físico de basura y siguen aquí. Perros. El joven maestro Su sigue hablando con tanta arrogancia como siempre, cuando ni siquiera le importa un físico que solo aparece una vez cada 10.000 años. Parece que la familia Su debe de tener un físico que desafía al cielo. Déjanos verlo de una vez. Shinner. Este cuerpo espiritual solar es uno de los legendarios 10 físicos imperiales, capaz de conectar el cielo y la tierra y dominar las leyes del universo. ¿Cómo podría tenerlo nuestra familia Su? No basta con crearlos a mano. Este Su Chen es verdaderamente ignorante. ¿Cómo para decir semejante tontería tan ridícula? Todo el mundo sabe que el físico está determinado por el sendero celestial y está más allá del poder humano. Incluso un gran emperador no puede cambiar el físico de alguien, y mucho menos otorgarlo. ¿Y si alguien realmente pudiera hacer eso, cuando su vida esté por terminar? ¿No recurrirían desesperadamente a la posesión de almas? Mocoso insolente, no dices más que tonterías. ¿Sistema? Ocho acá, físico. Transfiriendo físico. Goben amo, yo... Nosotros, adelante. Vayan a dejarlos boquiabiertos. Sí. Hermano Chen. Sus psíquicos no dan la talla. No pasa nada. Esto te servirá para abrir los ojos también. Pensaba que la familia Su era muy poderosa, pero resulta que solo son un montón de raíces espirituales de grado inferior. Con tails físicos. En nuestra familia ni siquiera calificarían para ser sirvientes. Solo ustedes, la familia Su, los tratan como tesoros. Realmente me han abierto los ojos. La familia Su realmente hace honor a su reputación. ¿Cuerpo sagrado? Todos son cuerpos sagrados. Su energía vital es como un mar, haciendo resonar al gran Dao y trayendo presagios celestiales. Capaces de luchar contra niveles superiores, solo con su fuerza física. Su Chen realmente creó cuerpos santos con sus propias manos. Aunque los cuerpos espirituales son valiosos, aún se pueden ver algunos en 10.000 años. Pero un cuerpo santo solo aparece una vez cada 100.000 años. Una vez que crezca, inevitablemente se convertirá en un santo. Y la familia Su tiene un montón. ¿Qué fue exactamente lo que encontró Chenyer en medio de la adversidad para poder lograr algo que desafía tanto al cielo? ¡Ja! Esto es imposible. Absolutamente imposible. ¿Cómo podría existir algo tan absurdo? Ya lo sé. Seguro que obtuviste la sangre residual de un cuerpo santo en ese reino secreto. Se la diste a beber para que pudieran impregnarse del poder del cuerpo santo. Así es, debe ser eso. Su Chen, ¿crees que puedes salirte con la tuya usando estos trucos baratos? Señor, por favor, investígalo. La familia Su definitivamente oculta algo. Especialmente este Su Chen. Él debe ser el mayor problema. Ya lo decía yo. ¿Cómo podría una pequeña familia Su tener a tantos genios sagrados? Resulta que usaron una artimaña como esta. Ahora sí, el artefacto mágico usado para probar la constitución en esta gran competencia. Y es solo de rango inmortal bajo, así que es normal que pueda ser burlado. Hace tiempo, en nuestra ciudad Mingyue, hubo una familia. Ye obtuvo unas gotas de sangre del cuerpo santo primordial e intentó falsificarlo. A lo final fueron descubiertos y todo su clan fue exterminado. Me temo que la familia Su quedará clavada en el pilar de la infamia. Señor, ya que no nos creen, me someteré a la prueba junto a mi familia. Y le pido a usted, señor, que limpie nuestro nombre. Emimish, de acuerdo. ¡Ahí! Este es un artefacto de rango santo que puede vincularse al alma divina. Al examinar los cimientos, cualquier falsedad se detectará a simple vista. Ha llegado el fin de la familia Su. Ya, tal como esperaba, este Su Chen se ha acobardado. Millard, captúrelo de inmediato. Será mejor que cierren los ojos.
Temo que los dejaré ciegos. Mi maestro tenía razón. La familia Su es solo un grupo de buffoons ridículos que solo dan risa. ¡Qué idiota tan ignorante! Incluso con el físico más supremo del mundo, el cuerpo divino, solo provocaría un cielo lleno de resplandor y el zumbido del gran Dao. Incluso con miles de visiones celestiales, la gente común puede mirarlas. Andas diciendo que tu físico nos dejará ciegos. Escuchen todos, el joven señor de la familia Su ha dicho que si miramos directamente a su visión, nuestros ojos correrán peligro. Así que todos tengan mucho cuidado. Este lugar está protegido por formaciones. No ocurrirá ningún imprevisto. El tiempo apremia, así que sométete a la prueba de inmediato. Tal como esperaba, la prueba no muestra ni la más mínima reacción. Los miembros de la familia Su no son más que simples mortales de carne y hueso. Y se atreven a fingir que tienen un cuerpo sagrado. Es buscar la muerte. No decías que ibas a dejarnos ciegos. Aquí estamos esperando. Pero como no vas a poder cegarnos, la familia Su no verá el sol de mañana. ¿Esta familia Su? Sorge. ¿Todavía intentas engañarnos a estas alturas? ¡Sigue soñando! ¿Su familia Su? ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¿Mis ojos? ¿Por qué no puedo ver? ¿Por qué no puedo ver? No veo nada. ¿Por qué no puedo ver nada? ¿Qué clase de físico es este? Es tan aterrador que incluso este mundo tiembla ante él. Parece que Su Chen es el gobernante supremo de los cielos y la tierra. El resplandor divino brilla por doquier. Miles de leyes del Dao fluyen. Las leyes celestiales se manifiestan a la vez. Surgen bestias divinas y presagios sagrados. Y incluso las proyecciones de los grandes emperadores se manifiestan una y otra vez. ¿Acaso es el legendario cuerpo inmortal? He disfrutado el cuerpo espiritual del sol. Vaya, soy considerado un genio inigualable. Pensaba que podría reclamar el trono del emperador sin rival alguno. No esperaba que apareciera un cultivador tan increíblemente fuerte. ¿Cómo es posible que en la insignificante familia Su haya surgido un físico tan desafiante del cielo? Sharar ya ha crecido. Parece que debo buscar la oportunidad de contarle sobre ese asunto. Hamano Chen. De no ser porque estás a mi lado, jamás me habría imaginado que conocería a alguien tan formidable. ¿Quién iba a pensar que en esta pequeña ciudad Mingyue surgiría un cuerpo inmortal? Cuando regrese, tendré que informarle de esto al príncipe. No hay ningún problema con el miembro de la familia Su. Anuncio oficialmente que comienza la segunda ronda del torneo en la arena. Primer combate, la familia Su contra la familia Li. ¿Qué te parece? ¿Acaso mi físico es digno de la atención de su gran familia Li? ¿Y qué si tu físico es asombroso? En el camino de la cultivación, incontables genios han caído. ¿Y cuántos físicos extraordinarios han caído en el camino a convertirse en emperador? En el gran torneo familiar lo único que importa es la fuerza real. Para serte sincero, Qin Jin ya ha alcanzado la cima de la etapa de formación del alma. Wai domina el cuerpo espiritual del sol. Aunque posees un cuerpo inmortal y puedas luchar contra rangos superiores, un simple núcleo dorado en su etapa de perfección jamás será rival para alguien en formación del alma. Una vez que caigas, esas pocas basuras que quedan en la familia Su no serán rivales para nuestra familia Li. Entonces no me culpes. Hoy te demostraré. Ver frente a la fuerza absoluta, todo físico es solo una ilusión. ¿Qué pasa? ¿Ya tienes miedo? Te digo que ya es demasiado tarde. Hoy toda tu familia Su va a morir. Puedo hacerlo sin siquiera moverme. ¿De qué está hablando? ¿Acaso este Su Chen se ha vuelto loco? Así es. Incluso si tiene un cuerpo inmortal, con solo la fuerza de la gran perfección del núcleo dorado, para enfrentar a una transformación divina. Temo que tendría que darlo todo. But él pretende quedarse quieto. E incluso clama que derrotará a Li Qingqing. Algunos jóvenes se vuelven arrogantes con solo un poco de talento, sin saber cuán vastos son el cielo y la tierra. No saben que la lección que le espera será una caída del cielo al infierno. Ya que buscas la muerte, entonces no me culpes. Hoy te haré ver la diferencia entre la transformación divina y el núcleo dorado. Sé el peldaño en mi camino para convertirme en emperador. Vaya, tenías que ser de la familia Li. Lo que dices es idéntico a lo que dijo tu hermano antes de morir. Exactamente igual. Así que fuiste tú quien mató a Haishan. Hoy juro que morirás. Cuerpo espiritual solar. Llama solar. ¿Cómo se esperaba del cuerpo espiritual solar? ¿Qué temperatura tan alta? Incluso el espacio a su alrededor se está distorsionando por el calor. Con este golpe, no hablemos ya de sobrevivir. Toda la montaña quedará reducida a cenizas. ¡Qué impresionante técnica de bola de fuego! Una técnica avanzada de rango celestial que desata un poder y un calor inmensos. Ahora está en el reino de la transformación divina. Ya puede conectar plenamente con el cielo y la tierra. Esta bola de fuego se fusiona con el Dao celestial, grabando las leyes del fuego. ¡Su poder es supremo! Incluso si Su Chen posee un cuerpo inmortal, no podrá resistir este ataque. Su Chen, sí. El cuerpo espiritual solar de Qin Jin puede absorber el poder del sol. Un solo golpe destruirá el cielo y la tierra. Prepárate para ser reducido a cenizas. Absorber el sol. Entonces haré que el sol se apague. Ya que soy invencible, ¿acaso no debería buscar un poco de espectacularidad? ¡Ja, ja, ja! Sabe que va a morir y ha empezado a desvariar. ¡Qué ridículo! El sol ha brillado en el universo durante miles de millones de años sin cambiar. Ni siquiera un gran emperador podría atenuarlo. Y tú te atreves a decir que lo apagarás. Ya veo.
Un glorioso cuerpo inmortal, único en la eternidad, que podría haber alcanzado la cima. Incluso convertirse en gran emperador, pero acabará muriendo hoy en esta arena. Esto no es más que el lamento de alguien que se niega a aceptar su destino. Es la mayor ridiculez del mundo. ¿Cómo pudo mi hermano morir a manos de un idiota como tú? Muere. Morir a manos de la futura emperatriz es el mayor honor de tu vida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa es mi hija! ¡Realmente tiene el porte de un gran emperador! La absorción del fuego solar está casi completa. Su poder, extremadamente puro y de puro yang, es algo que incluso un semisanto querría evitar y que solo un santo podría resistir. Su Chen, pronto enviaré al resto de la familia Su a reunirse contigo. Sistema, infunde toda mi cultivación. Todo el cultivo ha sido transferido. Felicidades, anfitrión. Ha alcanzado la cima del Reino Santo. Los que van a perecer son ustedes, los Li. Sigue siendo testarudo incluso al borde de la muerte. Veamos. ¡Extínguete! Se apagó. ¿De verdad se extinguió? Se rumora que hace 1.000.000 de años, dos grandes emperadores lucharon a muerte en el reino exterior, escupiendo el cielo y ocultando el sol con un ademán, haciendo que este huyera por meses. ¿Quién diría que hoy tendríamos la fortuna de presenciar cómo un solo dedo extingue el sol? Gritando la eternidad, ¡qué fuerza tan descomunal! Su Chen había sido lisiado antes, incapaz de cultivar. Y ahora, en solo unos meses, ha alcanzado semejante nivel. Es sencillamente asombroso. Eso es imposible. ¿Cómo es posible? ¿De verdad puede extinguir el sol? ¡Imposible! No lo creo. Me niego a creerlo. Tu hoja es solo de la etapa del núcleo dorado. ¿Cómo podrías extinguir el sol? Seguro usaste algún truco, usando los tesoros de ese reino secreto para ocultar los secretos celestiales. Con la fuerza que tienes. Incluso sin la ayuda del sol, igual puedo derrotarte. ¿Acaso esto no es autoengaño? Esto es malo. Schenger va a quemar su esencia. ¡Rápido, huye! ¡Maldición! ¡Está quemando su esencia! Al poder solar puede canalizar el fuego misterioso del cielo y la tierra si quema su esencia. Puede aumentar rápidamente su poder y hacer descender el fuego divino. White Do en un radio de 1000 millas quedará reducido a la nada. No es más que la débil luz de una vela. Puedo apagarla de un solo soplo. La esencia del fuego divino solar, capaz de causar el aumento del poder y consumir la eternidad. Why mantener el fuego divino ardiendo por 1000 millas sin apagarse? Incluso a los expertos del Reino Santo les resultaría difícil de manejar. ¿Cómo podría apagarse con un soplo? ¡Qué arrogancia! Aunque hoy tenga que dañar mi esencia, te derrotaré. 不好！太阳身体本源开始彻底燃烧，比之身边的温度已经到了一个极为恐怖的境地，哪怕是化身强者也要化成虚无。苏晨，我现在就要把你烧成废灰！ Ah, bien, Qing Qing. Tú solo mátalo. Aunque tu esencia de origen resulte dañada, mi familia Li y la secta Qianyun harán todo lo posible para ayudarte a restaurarla. Sí. ¡Hija! ¿De verdad has dispersado la esencia de mi cuerpo divino con un simple soplido? Bien. Realmente lo ha dispersado de un solo soplo. En aquel entonces, cuando cayó un experto con el cuerpo divino solar de nivel santo, y el fuego divino en el que se transformó hizo arder a toda la región del norte durante 10.000 años, incantables expertos se quedaron sin opciones. Al final tuvo que intervenir el gran emperador para extinguirlo. Un método tan aterrador es inaudito. Seguramente esta hazaña se transmitirá por la eternidad. La familia Su está destinada a la grandeza. ¿Quién más se atreve a luchar conmigo? Con una sola mirada, Su Chen invocó los truenos de los 9 cielos. Hizo que todos los de la familia Li se postraran en el suelo, sin atreverse siquiera a respirar. Esto es claramente no ser aún un emperador, pero ya poseer la versión imperial. Su le da tiempo. Sin duda barrerá con todo y ascenderá a la cima absoluta. En esta gran competencia familiar, se pensaba que la familia Li arrasaría con las demás. Nadie esperaba que tuviera este final. El ascenso de la familia Su es imparable. Admite la derrota a la familia Li. Admito la derrota. ¿Y ustedes? ¿Qué hay de ustedes? Nos rendimos. Señor, el resultado ya está decidido. Por favor, anúncielo. Y presenciado muchas grandes competencias familiares aquí. Why la más rápida tardó 3 días enteros en decidirse. ¿Quién iba a pensar que esta vez sería tan rápido? Realmente ha sido una batalla que lo decidió todo. Su Chen ha arrasado él solo con todas las familias principales. Aterrizó a los poderosos, quienes no se atrevieron a hablar por miedo. Si esto se difunde, Su Chen se hará famoso en todo el mundo y asombrará a la eternidad. Esta persona posee el cuerpo inmortal del caos. Why posee una fuerza tan aterradora. Sin duda, ayudará al príncipe a ascender a ese trono. Voy al Parque Forestal Nacional de la Montaña Dawei. Anuncio que la familia Su ha ganado este gran torneo familiar. ¡Vámonos! Un momento. ¿Quién les dijo que podían irse? Su Chen. Nuestra familia Li ya se ha rendido.
¿Qué más quieres? ¿Qué quiero? Si tu familia Li hubiera competido justamente contra mi familia Su y hubiera habido bajas, no habría dicho nada. Pero tendieron una emboscada dentro del reino secreto, provocando la muerte de mis seres queridos. Sin mostrar arrepentimiento, destruyeron mi Dantian e irrumpieron en mi Tom. Familia Su, para obligar a mi prometida a casarse. Esta es una profunda enemistad de sangre. ¿Acaso pretenden resolverlo con un simple nos rendimos? Si cualquiera puede pisotear a mí, entonces, ¿qué prestigio le quedará a mi familia Su en la ciudad Mingyu? ¿Acaso quieres exterminarnos por completo? ¿Hay algún miembro de la familia real presente? Señor, por favor, haga justicia por nuestra familia Li. La familia Li es muy cercana a la secta Tianyun, y el primer príncipe, rival directo del príncipe, también tiene una excelente relación con ellos. Además, el valor de Su Chen supera con creces al de la insignificante familia Li. Son disputas familiares. No me es conveniente intervenir. ¿Hey? Su Chen, aunque nos mates hoy a todos nosotros, ¿qué lograrás? Los discípulos de nuestra familia Li están por toda la dinastía. Los más talentosos están entrenando fuera de aquí. Si hoy destruyes a nuestra familia Li, mañana nuestros descendientes los aniquilarán a ustedes. Entonces los aniquilaré a todos. Padre. ¿Qué pretendes hacer? La sangre de su familia Li es verdaderamente sucia. Cielo y tierra en caos, el linaje como guía. Apoyado por el Dao celestial, alma y espíritu sean aniquilados. Técnica de combustión de sangre y alma. Este es el arte legendario que, mediante una sola gota de sangre, Puede rastrear a todos los miembros del clan enemigo y, usándolo como guía, Conectarse al Dao celestial para borrar a todos los portadores de ese linaje. ¡Imposible! Esta es una técnica inmortal incompleta surgida hace eras infinitas, cuando se abrió el camino inmortal, la cual fue dañada durante la lucha de los grandes emperadores. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que la tengas? ¿Lleva tu arrepentimiento? ¿Vete al infierno? No, espera. Puedo entregarte a la familia Li y nos iremos de la ciudad Ningyue para siempre. Te lo ruego. Perece. Esta secta Tianyun realmente estuvo dispuesta a darles un tesoro de nivel cuasi emperador para protegerse. Siendo así, yo mismo los enviaré a la tumba. Mocoso, has arruinado mis planes. Juro que te mataré en el futuro. ¿Esta voz? ¿Acaso el culpable intelectual tenía alguna relación previa con la familia Su? Tú eres el que está detrás de todo esto. Ya que estás aquí, ¿dejarás algo a cambio? ¡Mocoso insolente! Cuando salga de mi retiro, vendré a reclamar tu miserable vida. A partir de hoy, solo la familia Su tiene la palabra en la ciudad Mingyu. ¿Quién está a favor y quién se opone? Claro. ¡Saludos al joven maestro Su! ¡Papá! Chang'e, todo ha sido gracias a ti esta vez. Ahora que la familia Li ha sido destruida, las demás familias se han sometido y han entregado sus territorios. Ahora mi familia Su ha tomado el control absoluto de la ciudad Mingyu. Somos varias veces más fuertes que en el apogeo de nuestra familia. Y los ancestros de nuestra familia Su, padre. Ese hombre misterioso, ¿lo conoces? Este asunto tiene que ver con tu madre. En aquel entonces, conocí a tu madre en la ciudad Mingyue. Pero ¿quién iba a pensar que, solo 3 años después de que nacieras, Tu madre fue capturada por la poderosa facción detrás de ella? Esa gente es extremadamente poderosa. Tan poderosos que no te lo puedes imaginar. Incluso el más débil de ellos podía hacerme sentir una presión asfixiante. Y el que se la llevó personalmente. Wow, la voz de ese hombre misterioso. Ahora exactamente lo mismo. Ocurrió algo semejante. La secta Tiyu. ¿Qué demonios están tramando a espaldas de todos? Pero bueno, yo tengo mi propio cheat. No necesito ser como los protagonistas de las novelas, que tienen que pasar por 1000 penurias para encontrarla y finalmente rescatarla. En aquel entonces, yo también oí rumores sobre esto. No me imaginaba. Que ellos estuvieran detrás de todo. Shanner. Tu madre también poseía un físico especial, el cuerpo divino Taijin. Ahora, con el potencial de tu físico, sin duda te convertirás en un cultivador supremo en el futuro. Debes rescatar a tu madre a toda costa. Lo haré.
Se ha detectado que la familia del anfitrión controla por completo la ciudad Mingyue. El rango familiar ha subido a rango superior, desbloqueando 100.000 años de cultivo y los 4 objetos inmortales. El brote del árbol del mundo contiene el poder del espacio infinito, capaz de devorar todas las cosas del mundo. Cuando el árbol madure, sus raíces podrán conectar mundos infinitos y extenderse por el caos. Una sola hoja es un mundo entero, capaz de conectar el cielo y la tierra. ¡Increíble! Esta vez, no solo he desbloqueado 100.000 años de cultivo, sino también un brote del árbol del mundo, uno de los 4 grandes tesoros inmortales. ¿Acaso no podré convertirme en el ancestro de todos los mundos? Patriarca, el segundo príncipe ha venido de visita. Rápido, hágalo pasar de inmediato. Patriarca Sooth. Hermano Su. Lamento presentarme así. Espero que me disculpe. Que su Alteza se digna a visitar a nuestra familia Su. Es un verdadero honor para nuestro humilde hogar. ¿Cómo podría ser un atrevimiento? Alteza, por favor, tome asiento. Este príncipe ha venido hoy con una petición. En 3 días se decidirá la disputa por el trono de nuestra dinastía. Espero que el hermano Su me brinde todo su apoyo. Wai me ayude a ganar la disputa Chouwei. La disputa Chouwei. El imperio Jinhong no está estable ahora. Su majestad Jinhong está en cultivo aislado, intentando alcanzar el reino de cuasi emperador. Cada sucesión al trono en nuestra dinastía siempre desata un baño de sangre. Todos los príncipes están buscando a expertos de menos de 100 años para luchar en su lugar. ¿Dónde el ganador se coronará rey? Los perdedores serán prácticamente aniquilados. En esta contienda por el trono, solo competimos 2 príncipes. El otro es el primer príncipe, quien está respaldado por la secta Tianyun. La secta Tianyun. Parece que el segundo príncipe y yo compartimos el mismo enemigo. Perfecto. Además, mi familia no puede quedarse confinada en Ciudad Mingyue para siempre. Sí puedo ayudarle a convertirse en emperador. Sin duda podremos expandirnos hacia el exterior. Ya estoy al tanto de la gran competencia familiar de Ciudad Mingyue. Hermano Su, José es un cuerpo inmortal y tu cultivo es capaz de alcanzar los cielos. Si me ayudas, sin duda podré reclamar el trono. Para entonces, entregaré todos los tesoros de la ciudad imperial a la familia Su. No me interesan los tesoros. Hermano Su, ¿acaso temes que te traicione una vez logrado el objetivo? Juro aquí mismo ante el Dao Celestial que nunca haré nada que perjudique a la familia Su ni a ti, hermano Su. Se equivoca, Su Alteza, una vez que lo consigamos. Por favor, proporciónale a la familia Su un terreno auspicioso para establecer nuestra base. No sé qué le parecerá a su Alteza. Eso está hecho. Hay una montaña llamada Wangyun a las afueras de la ciudad imperial, que me fue concedida por mi padre imperial hace años. Es una tierra sagrada de cultivo, llena de incontables venas y bestias espirituales. Si no te parece mal, hermano Su, puedo cedérsela a la familia Su ahora mismo. Entonces, queda pactado. Disguide, Alteza, ese trono supremo sin duda estará en sus manos. En ese caso, partamos hacia el imperio Jinhong. Perfecto, yo también quiero ir a divertirme un poco. Muchas gracias por tu ayuda, hermano Su. Padre. Roxy, Transmitless órdenes de los miembros de la rama principal de la familia, que se queden solo unos pocos encargados. el resto me acompañará al imperio Jinhong. Las cosas aún no se han decidido por completo. No nos estamos apresurando un poco. Se trata de una tierra sagrada, y si la familia se traslada allí, tal vez nuestro nivel aumente. Incluso podríamos desbloquear recompensas aún mejores. Si el segundo príncipe logra convertirse en emperador, la familia Su, con el respaldo de la familia real, podrá llegar todavía más lejos. Descuide, padre. Conmigo aquí todo estará bien. El segundo príncipe sin duda asegurará el trono. Nadie se lo podrá arrebatar. Bien. Ya que tienes tanta confianza, iré a dar las instrucciones. Luego sí, voy a organizar a las mujeres de la familia. ¡Entendido! Conserva esto. Si estás en peligro, infúndele energía espiritual. Podré sentirlo de inmediato. La montaña Wangyun no está lejos de la secta Tianyun. Sin duda, la secta Tianyun hará algún movimiento. Algunos miembros de la familia Su se han vuelto demasiado engreídos últimamente. Tengo que darles un toque de atención. De lo contrario, afectará el desbloqueo de mis recompensas. Hermano Su, mi hermano mayor tiene a innumerables expertos bajo su mando. He oído que incluso algunos viejos monstruos ocultos de la secta Tianyun intervendrán para ayudar en secreto. No importa. Solo son unos donadis. La insignificante secta Tianyun no podrá causar ningún revuelo. De paso, aprovecharé para acabar con ellos. La secta Tianyun tiene una base profunda y está llena de expertos. Al principio pensé que contar con Su Chen aumentaría mis posibilidades de victoria. Tiene tanta confianza. ¿Acaso podrá lograrlo de verdad? Pero ya no hay marcha atrás. Gane quien gane. Al final, todos los demás serán liquidados. Si yo me convierto en el príncipe heredero, tampoco perdonaré a los demás príncipes. ¡Inútil! Un inútil que solo sirve para arruinar las cosas. No solo perdiste la ciudad Mingyue, sino que también hiciste que resultara herido. Si no fuera por Chin Chin, te mataría aquí mismo.
Líder de la secta, por favor, calme su ira. Yo... Es un asunto menor. ¿Por qué enfadarse por esto, líder de la secta? Una vez que me convierta en emperador, recuperar la ciudad Mingyue será pan comido. Me pregunto cómo van los preparativos del líder de la secta. Li Qingqing ya ha entrado en la gran formación del demonio de sangre para absorber su energía demoníaca. Es la esencia que nuestra secta Tianyun ha acumulado durante incontables años. No pasará mucho tiempo antes de que avance a cuasi emperador. Bien. Solo al realizar la posesión de alma cuando el cuerpo divino del sol esté en el reino de cuasi emperador, se podrá refinar por completo dicho cuerpo divino. Con la ayuda de un cuasi emperador, yo sin duda me convertiré en emperador. Sin embargo, la primera ronda en la lucha por la sucesión es la prueba del juicio del corazón. Me pregunto si esta energía del demonio de sangre podrá superar el juicio del corazón. Por supuesto. El propósito del juicio del corazón es identificar a los traidores y maliciosos. Y evaluar el poder. Esta energía del demonio de sangre no se verá afectada. Eso es perfecto. Líder de la secta, mis subordinados acaban de informarme que toda la familia Su se ha trasladado a la montaña Wangkung. ¿Oh? ¿Acaso se nos presenta una oportunidad tan buena? Este anciano tiene un plan. Garantizará al 100% que el primer príncipe ascienda al trono. Dígamelo de inmediato. Enviaré a un experto en el reino de cuasi emperador para capturar a la familia Su. Si Su Chen está allí, lo capturaremos también. Si no está, seguramente se encontrará en el palacio, donde no nos sería fácil actuar. Sin embargo, mientras tengamos a su familia en nuestras manos, Podremos usarlos para amenazarlos si ocurre algún imprevisto en la lucha por la sucesión. Esto garantizará el éxito absoluto. El líder de la secta es realmente perspicaz. Su plan es tan meticuloso que ha previsto hasta el último detalle. Lo admiro, realmente lo admiro. Entonces, cuento con usted, líder de la secta. no hay problema. Solo que, sobre lo que el primer príncipe me prometió, tendrá que añadir un 30% más. Siempre y cuando el líder de la secta me ayude a lograr esto. No le negaré nada. Sistema. Toda mi familia suya se ha mudado a la montaña Wangyun, que es una tierra bendecida. ¿Por qué no ha subido el nivel? El sistema recuerda al anfitrión que la familia Su solo reside allí temporalmente y aún no posee la montaña Wangyun por completo. Por favor, siga esforzándose, anfitrión. Parece que tendré que esperar a que el segundo príncipe se convierta en emperador Wei emita un decreto imperial para otorgarnos oficialmente la montaña Wangun. Así que no me queda otra opción que ayudarlo. ¿Oh? Ya ha hecho los arreglos para la familia Su. Estas son las reglas para la batalla por la sucesión de mañana. La primera prueba. La estela del examen del corazón. No deberíamos pasar directamente al combate. Esta estela del examen del corazón sirve para 3 cosas. Primero, filtra la edad para evitar que participen viejos monstruos. Segundo. Como sabes, hermano Su, la lucha por la sucesión en nuestra dinastía es sumamente feroz. Aquellos que ayuden al príncipe ganador a ascender al trono se convertirán en los confidentes del nuevo emperador, asumiendo cargos de ministros importantes. O incluso siendo nombrados reyes con un apellido diferente. Sin embargo, hace 1000 años, un espía enemigo ayudó a nuestro ancestro a convertirse con éxito en el emperador. Nuestro ancestro lo consideraba su confidente más cercano. Como resultado, el espía se aprovechó de su confianza para apuñalarlo por la espalda y iniciar una rebelión. La dinastía casi colapsa por completo. Por eso, hoy en día existe esta estela del examen del corazón, para discernir si alguien es un traidor. Y en tercer lugar, esta estela contiene una ilusión en su interior. Aquellos que no tengan la fuerza suficiente o cuya mente sea débil, serán eliminados directamente. Y el príncipe que los respalda perderá su calificación, ya que eso demuestra una falta de juicio para elegir a sus aliados. Si ni siquiera puede reclutar a un cultivador decente, ¿cómo podría gobernar como emperador? ¡Ya veo! Hermano Chen, la montaña Wangyun está siendo asediada por expertos misteriosos. El enemigo es demasiado fuerte. No podemos resistir en absoluto. Están reuniendo a todos los miembros del clan. Quieren exterminarnos. Hermano Chen, sospecho que irán por ti a continuación. Huye rápido. ¿Qué? Algo le pasó a la montaña Wangyun. ¡Maldición! Mi hermano mayor es demasiado impaciente. ¿El padre emperador aún vive? Wael ya ha mostrado sus colmillos. Esto debe ser obra de la secta Tianyun. Incluso si se investiga, no tendrá nada que ver con el primer príncipe. Hermano Su, Tengo a algunos hombres que pueden ayudar. no hace falta. Yo solo basto. Secta Tianyun. Prepárense para perder sus propios brazos. El maestro de la secta me ordenó especialmente traer esta formación de hielo celestial Xuanwu, bloquear los secretos celestiales y aprisionar el Dao celestial, todo para inculpar al segundo príncipe. Viendo las cosas ahora, fue un esfuerzo totalmente innecesario. Este pequeño clan Su es tan débil como una hormiga. Así que esta es la que puede bloquear el espacio. Y incluso congelar el río del tiempo y el alma. La formación de hielo celestial Xuanwu, que puede aniquilar todo a su paso. Así es.
Cuando el ancestro de nuestra secta Tianyun viajaba hace millones de años, encontró en una tierra extremadamente fría a una bestia divina antigua. Tras 10.000 años de esfuerzo, nuestra secta Tianyun finalmente logró refinar la extremidad del emperador de hielo Xuanwu. Es nuestro tesoro supremo. Once deployed, this formation can lock down heaven and earth. Incluso un cuasi emperador se convertiría en polvo. Bajo la restricción espacial, esta mujer aún conserva energía espiritual fluyendo y una profunda resonancia del Dao. Parece ser un cuerpo espiritual celestial muy raro. Si hacemos cultivo dual, puede romper el cuello de botella del cultivo. ¡Ja, ja, ja! Señor, entonces actúe de una vez. No. Suéltame. Déjala ir. ¡No me toques! Suéltame. Hermano Su. En el gran torneo familiar no estaba muy engreído. No se esperaba el exterminio de su clan el día de hoy. ¡Ah! Tú. Ahora no es más que un perro callejero. No tiene derecho a ladrar ante mí. Pero su nuera no está nada mal. Haré que el líder de la secta la disfrute al máximo. Tú. Bastardo. ¿Qué puede hacerme? Acuérdese de arrepentirse bien en el infierno y en su próxima vida manténgase lejos de mí. Pero no se preocupe, pronto le enviaré a su nuera allá abajo. Para que entonces toda su familia pueda reunirse. Su familia Su exterminó a mí. Clan Li por completo. Hoy yo exterminaré a todo el clan Su. Toma. El sabor de la venganza es tan placentero. Basta. Dejen de decir tonterías. Hey. He cultivado por muchos años y mi energía vital está decayendo. Justo necesito un gran tónico. Ye, ¿por qué no dejas que este anciano te pruebe primero? De todos modos, al final te convertirás en el alimento del líder de la secta. ¿Por qué no te diviertes un rato con este anciano primero? Incluso si muero, no dejaré que te salgas con la tuya. ¡Qué temperamento tan fuerte! A este anciano le gusta. Si me complaces. Dejaré ir a 5 miembros de la familia Su. ¿Qué te parece? Roshin, no lo hagas. Te está mintiendo. No. Si no aceptas, mataré a Su Qingtian. No. No aceptes. ¡Señorita! Acepto. Yo no acepto. Tú. Hermano Chen. Pero viejo, hace un momento ladrabas demasiado. Hermano Chen. Pero viejo, bien alegre que estabas ladrando hace un momento. Padre. Shonger, ¿cómo es que estás aquí? Vete rápido. El enemigo es demasiado fuerte. Podría ser un legendario cuasi emperador. Huye. Padre, descuida. He venido precisamente a matar a un cuasi emperador. La secta Tianyun tiene bastante trasfondo. Incluso ha aparecido un cuasi emperador. Sistema, transfiéreme el cultivo. Esta mejora es demasiado grande. Infundiendo cultivo. ¡Ay, sí que! ¿Podré alcanzar el reino de cuasi emperador? Si la secta Tianyun pierde a unos cuantos cuasi emperadores, Seguro les dolerá en el alma. Rushi, cuida bien de mi padre. Hermano Chen, ten mucho cuidado. Este espacio ya ha sido sellado. ¿Cómo te diste cuenta? Parece que realmente obtuviste muchos tesoros en ese reino secreto para poder entrar aquí. Llegas en el momento justo. Hoy. Aprovecharé para matarte y eliminar futuros problemas. hoy alguien morirá. Pero no seré yo. Sino tú, perro viejo. Tengo un amigo llamado Xiao Yanyan que se escribe con tesoro a la izquierda. White a la derecha. Mocoso insolente. ¿De verdad crees que puedes enfrentarte a mí solo con esos tesoros? Yo soy un cuasi emperador. Destruirte es tan fácil como aplastar a una hormiga. Yoido Kipoude es un físico especial. Viene de perlas para llevarte de vuelta a la secta Tianyun, donde este anciano se encargará de darte una buena acogida. Al principio solo quería exterminar a la familia Su. Pero ya que eres tan arrogante,
Me los llevaré a todos a la secta Tianyun para que mueran tras sufrir infinitas torturas. ¿Acaso ustedes dos, viejos perros, saben que están a punto de morir? Why por eso tienen tanta prisa por hablar? Su Chen, ¿qué osadía la tuya? ¿Cómo te atreves a insultar a un experto cuasi emperador? Ya que buscas la muerte, este anciano te la concederá. Tan arrogante incluso ante un experto cuasi emperador. ¡Mamá! ¿Cómo es esto posible? El señor es un experto cuasi emperador, como tú. ¿Tu aura también es la de un cuasi emperador? ¡Qué rastrero! Solo un santo se disfrazaría de la etapa de transformación del espíritu. Tú, un cuasi emperador, ¿de verdad te disfrazas de la etapa de transformación del espíritu? Tu edad 12 apenas ronda los 20 años, y aún así has alcanzado el reino cuasi emperador. ¿Cómo puede existir un monstruo tan demente en este mundo? Aunque ambos somos cuasi emperadores, Mi vitalidad está decayendo, mientras que la suya es tan imponente como un arcoíris. Si la batalla se prolonga, mi derrota es inevitable. Tu fuerza. Padre, no te preocupes. Tengo un maestro y he tenido encuentros fortuitos, así que es natural que mi fuerza aumente. Regresa primero. Hablaremos después de que me encargue de ellos. Ten cuidado. Su Chen, ¿y qué si eres un experto cuasi emperador? ¿Acaso nuestra secta Tianyun actuaría tan a la ligera sin tener la victoria asegurada? Mira bien, ¿qué es esto? Esta es la formación del hielo celestial de Xuanwu. Dentro de ella se albergan las leyes espaciales de este mundo. Y es una de las formaciones más poderosas del mundo. Incluso los grandes emperadores han perecido aquí. Solo las leyes del reino inmortal pueden resistirla. Tú, un simple cuasi emperador, serás reducido a polvo por esta formación en un instante. ¡Qué casualidad! Yo también tengo las leyes del reino inmortal. Tu miserable poder espacial no podrá ni romper uno solo de mis cabellos. Con tu miserable poder espacial, ¿acaso podrás triturar siquiera uno de mis cabellos? Las leyes del reino inmortal rigen su funcionamiento, y solo los inmortales pueden comprenderlas. Tú, un simple cuasi emperador, ¿te atreves a hablar con semejante arrogancia? Su Chen, Morir bajo esta formación. deberías considerarlo un honor. ¿Ya terminaste de ladrar? Du, Sai, ya terminaste de ladrar. ¿Ven? Ya que buscas la muerte, este anciano te complacerá. ¡Fractura espacial! ¿Qué está pasando? La formación del hielo celestial de Xuanwu nunca ha fallado. ¿Cómo es posible? ¿Fuiste tú? ¿Cómo es que estás rodeado de un poder espacial aún más aterrador que el de esta formación? ¡No! Esto es imposible. ¿Qué ha ocurrido realmente? Leí una vez en libros antiguos que, en el mundo de la cultivación, existen innumerables mundos pequeños, y cada uno posee sus propias leyes espaciales. Solo al ascender a la inmortalidad, se pueden fusionar las leyes espaciales de innumerables mundos. Vaya él, al simple y cuasi emperador. ¿Cómo puede poseer el poder de las leyes de miles de mundos en su cuerpo? No, esto debe ser algún tipo de objeto consumible. No creo que pueda seguir resistiendo la fuerza aplastante de mi formación. ¡Hey, Mimi! Se desvane. Impossible. ¿Qué es esto? Aún resiste. ¡Misterioso! ¡Ja! No desperdicies tus energías en vano. Aunque agotes toda tu energía espiritual, o incluso si quemas tu propia esencia, no podrás moverme. Ni solo avisa. ¡Es el árbol del mundo! El árbol del mundo. ¡Realmente es el árbol del mundo! Este árbol nace del caos y se nutre del mismísimo poder del espacio. Puede atravesar innumerables microcosmos. No puedo creer que poseas tal fortuna. ¿Qué demonios obtuvo exactamente en ese reino secreto? Tener un objeto que desafía así las leyes del cielo. A la antigüedad, los grandes emperadores desataron guerras por una sola de sus hojas. Y tú tienes un árbol entero. Caminando solo por las montañas, libre entre el sol poniente. ¿Son esas vuestras últimas palabras? ¡Espera! ¡Detente! Si este anciano usa todo su poder, seguramente ambos pereceremos. Hagamos un trato. Si me dejas ir hoy, los problemas entre tú y mi secta Tianyun quedarán saldados para siempre. ¿Qué te parece? Desde el momento en que te atreviste a lastimar a mi familia, ya estabas muerto. Nadie escapará. ¿Qué?
Esta hoja ha dado origen a un mundo pequeño. ¡Se me toca! Seré reducido a la nada y me convertiré en abono para el árbol del mundo. ¡No! ¡No! ¡Ah! El gran maestro ha muerto así de fácil. Li Feiqi. Sí. Joven maestro Su. Tenga piedad, tenga piedad. Tú y el líder de la secta Tianyun están en contacto. Ay. Tengo un medallón. Actívalo para comunicarnos. Ahora dile que has capturado a todos los de la familia Su. Si te atreves a decir algo más... ¡Pare! No me atrevería a decir ni una palabra de más. Si el asunto está resuelto, regresa de inmediato. Líder de la secta, todo está resuelto. Pero en cuanto a Milord... Lisa viejo, sigue tan lujurioso como siempre. Con tal de que esté hecho, no importa. Mañana es la disputa por la sucesión. Dile que no se demore demasiado. Sí, por supuesto. Joven maestro Song. Chang'e, un cuasi emperador ha muerto así de fácil. Hermano Chen. ¿Cómo es que de repente ¿Te has vuelto tan poderoso? Bueno, Roshi, papá, solo fue un golpe de suerte. ¿Cómo que de suerte? Mao Cao, seguro que ya tenías planeado este día. Pero matar a un cuasi emperador. Esto es realmente impactante. Papá, ¿acaso esto no es también una prueba para mí? Sin pasar por dificultades, ¿cómo podría haber alcanzado una cultivación tan poderosa? Esto no es nada. En el futuro, mataré a un inmortal para que lo veas. Mocoso, impertinente. ¿Cómo te atreves a decir tales tonterías? Estamos hablando de un inmortal. Ey, papá, ya es suficiente, papá. Rojo, vamos a curar tus heridas. ¿King? Se ha resuelto el asunto de la secta Qingyong. No te preocupes. El líder de la secta ya me informó que todos los miembros de la familia Su fueron capturados. El experto cuasi emperador de nuestra secta aún no se ha marchado y ya lo ha dispuesto todo. Guay, no habrá la más mínima fisura. Excelente. Si ese Su Chen de verdad posee alguna habilidad que desafía al cielo, sacaremos este asunto a la luz para obligarlo a romper con mi segundo hermano. Para entonces, Su Chen no solo trabajará para mí, sino que incluso el trono imperial también estará en mis manos. Primer Príncipe, líder de la secta. Déjeme recordarle que no olvide las condiciones que le prometió. Ese viejo es realmente insaciable. Pretende devorar a 1 millón de personas. Una vez que consiga el trono, Wai tenga el poder militar del imperio en mis manos. veremos si te atreves a ser tan insolente. No te preocupes. En cuanto consiga el trono, naturalmente cumpliré con mi parte. ¿Ya están aquí? Su Chen, para vengarme, he soportado un sufrimiento infinito. Hoy sin duda te decapitaré. Segundo, hermano. El que está a tu lado es Su Chen. Hermano Su, hace tiempo que he oído hablar de su gran reputación. Se puede decir que es un genio monstruoso. Si elige el camino correcto, su futuro será, sin duda, ilimitado. Hermano mayor. ¿Qué quieres decir con eso? Te estás sugiriendo que el hermano Su se equivocó al elegirme. Segundo hermano, me has malinterpretado. Es solo que, en la vida... Uno puede conocer la cara de alguien, pero no su corazón. Ya está intentando sembrar la discordia. Como era de esperar, la familia imperial es la más despiadada de todas. Primer príncipe. Creo que el segundo príncipe es de buen corazón y la elección ideal para ser un soberano sabio. Insinúas que yo tengo malas intenciones. Decreto de su majestad, la batalla por el trono da comienzo. La batalla por el trono comienza ahora. Muy bien. Entonces decidámoslo en la arena con nuestras verdaderas habilidades. Su majestad ha decretado que las reglas de la batalla por la sucesión ya están muy claras. Cada quien dependerá de su propia habilidad. Pueden usar cualquier recurso que tengan. ¡Que comience ahora! La estela del juicio del corazón. 50 años después, reaparece la estela del juicio del corazón. Dicen que es un tesoro ancestral de la dinastía, con múltiples capas de ilusiones en su interior. Si quienes entran mentalmente no tienen una voluntad firme o carecen de fuerza, enfrentarán un gran terror. Y en el pasado, a muchos de los elegidos por los príncipes, se les desmoronó el corazón de Tao, por culpa de la estela. Why no solo eso. Cada emperador desea que su reinado dure por generaciones. Ao falece su último aliento. O ese último rastro de obsesión se infunde en ella. Es sumamente aterrador.
Su Chen, estás sorprendido. Destruiste a mi familia Li. Hoy me vengaré sin falta. He visto a gente apurada por ir al baño, pero nunca a nadie con tanta prisa por morir. Ya no soy el mismo de antes. Con mi nivel actual, puedo aplastarte con un solo dedo. La primera prueba. Comienza. Al fin y al cabo, es una dinastía. Su legado es realmente profundo. Pensar que tienen un objeto tan milagroso. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Entonces déjame enseñarte lo que es el verdadero poder y lo que es un verdadero prodigio. Nada mal. Esta chica es asombrosa. Aguantó medio cuarto de hora. Con esta fuerza, probablemente pueda clasificarse entre los 5 mejores de la dinastía. Su Chen, si no te atreves, puedes rendirte e irte directamente. Veo que a todos en tu familia Li, de arriba a abajo, les encanta ladrar como perros. Es solo medio cuarto de hora. Y vale la pena presumir tanto. Esta Su Chen debe de estar loco para atreverse a hablar con tanta soberbia. Debe saber que hace 300 años el santo de la espada invencible, el más fuerte de nuestra dinastía, fue elegido por el tercer príncipe de aquel entonces y solo pudo resistir un cuarto de hora. Lo suyo es simplemente la osadía del ignorante. No tiene idea de lo aterradora que es la estela del juicio del corazón. Parece a un jovenzuelo recién salido del cascarón, un imberbe. Y incapaz de hacer nada bien. Me temo que, en cuanto su mano la toque, Su alma quedará hecha añicos por el terror de inmediato. Su Chen, ya que estás tan seguro de ti mismo, ¿a qué esperas? solo me preocupa que este tesoro termine dañado. El árbol del mundo crece en medio de la infinidad de mundos. Capaz de disipar todo caos y confusión. Ante mí, temo que este reino secreto sea tan frágil como una hoja de papel. Jamás imaginé que en esta lucha por la sucesión aparecería alguien tan arrogante y fanfarrón. Esta estela del juicio del corazón ha resistido miles de años sin sufrir un rasguño. Segundo hermano, dejando de lado la fuerza de tu elegido, su labia es verdaderamente formidable. Si luego hace el ridículo, me temo que empañará el prestigio de nuestra familia real. No hace falta que mi hermano se preocupe por eso. ¿Qué está pasando? ¿Esta es la fuerza de la que hablabas? No ha durado ni un solo instante, y su cuerpo tiembla de terror a tal extremo. ¡Qué absoluto hazmereír! Ese mensch idiota, mi segundo hermano lo trata como a un invitado de honor. ¡Qué patético! ¿De dónde ha salido este mocoso monstruoso? No toques. No me vas a guiar. ¿De dónde ha salido este mocoso monstruoso? ¡Lárgate! Vaya, resulta que hasta puede hablar. Durante 1000 años, esta estela de la Inquisición ha permanecido firme como una torre de hierro. Incluso cuando el emperador le rendía culto, nunca pronunció una sola palabra. Y ahora, este chico la ha obligado a hablar y a huir a toda prisa. Resulta que la estela de la Inquisición ya había desarrollado un espíritu de artefacto hace mucho tiempo. Antes simplemente no se dignaba a hablar. Dentro de esa estela habita un terror supremo, un monstruo inigualable e imparable. Y con solo un toque de este chico, ha terminado así. Este sujeto no es nada sencillo. ¿Y bien? Esto es solo la primera ronda de la competencia. Ambos la pasamos. Pero la fuerza real es la clave de la victoria. Hoy estás destinado a perder. Todos los que se han parado frente a mí decían lo mismo. Y al final, Todos terminaron muertos. y tú no serás la excepción. ¿Insolente? Mira cómo te acabo hoy. ¡Qué aura tan aterradora! Incluso desde tan lejos, siento que se me revuelve la sangre. Un cuasi-emperador es un cuasi-emperador. En todo este mundo, solo hay poco más de 10 expertos de nivel cuasi emperador. Guay, todos pertenecen a familias ancestrales o a supersectas. No esperaba que el primer príncipe lograra reclutar a uno. Dios mío, un cuasi emperador ya es una de las máximas potencias de este mundo. Esta Li Qingqing tiene menos de 100 años. Su futuro es ilimitado. Incluso en todo el continente, ella es un prodigio sin precedentes. Una supergenio que podría estar entre los 10 mejores. El primer príncipe tiene la victoria asegurada. Mi buen hermano, no te preocupes. Tu hermano mayor definitivamente elegirá una buena tumba para ti. No hace falta que te preocupes, hermano. Mejor preocúpate por ti mismo. Su Chen, si te rindes ahora, puedo destruir tu cultivo, cortar tus extremidades y dejarte vivir como un esclavo. Te perdonaré tu miserable vida. Si estás enfermo, ve a tomar tu medicina. Aunque lo tuyo debe ser terminal, no tiene cura. Yeezy, Sucha.
Debe de estar loco de verdad. Atreverse a burlarse de un experto cuasi emperador. ¿Acaso no sabe que un cuasi emperador ya domina parcialmente las leyes del cielo y la tierra? ¿O hay que con solo alzar la mano puede aniquilar a todo un país? Su Chen es muy joven, y el hecho de haber ahuyentado a la estela de la Inquisición del Corazón demuestra que es un genio sin igual. Qué lástima que hoy esté destinado a perecer aquí. No sabes que tienes la muerte encima. Yo mismo te enviaré al otro mundo. ¿Es este el ataque de un cuasi emperador? ¡Qué aterrador! Incluso a 100 metros de distancia, siento mi anciano templar, casi a punto de hacerse pedazos. La energía espiritual está reprimida, el cuerpo está al borde del colapso. ¡Mira! El espacio de la arena está rodeado por el poder del cuasi emperador, convirtiéndose en un infinito abismo aterrador en el que, con solo rozar una pizca, serías devorado al instante y reducido a polvo. Que me obligues a usar todo mi poder ya es un logro del que puedes estar orgulloso. Pero ha llegado el fin. Drenaré toda tu sangre. ¡Guay! Quemaré tu alma divina para que acompañes a mi familia Lee en la tumba. Este dragón parece bastante imponente. Me pregunto a qué sabrá. Seguro que sabe bastante bien. Aunque sería mejor que tuviera más sangre y chi. Si no, no me saciaré. ¡Ven aquí! Y si gigantesco dragón de sangre está formado por el poder de un cuasi emperador envuelto por el Dao celestial. Guay criado por las leyes. En este mundo, nadie excepto un gran emperador podría hacerle frente. ¿Y él pretende devorarlo de un solo bocado? Sucha, no estabas muy engreído hace un momento. ¿Qué te parece ahora? ¿Te has vuelto loco de atar por el miedo a mis técnicas? Muere y vete al infierno. Dragón frenético del demonio de sangre, ataca. El árbol del mundo. ¿Es el fin? Con un ataque tan aterrador, incluso una cordillera entera sería arrasada por completo en un instante. Como fuerte que sea Su Chen, es imposible que sea rival para esto. Su cuerpo será despedazado en un instante. Esta batalla bien puede considerarse la cúspide de la lucha por la sucesión imperial. Aunque Su Chen perezca, ya ha hecho suficiente para dejar su nombre grabado en la historia. Hermano, este trono supremo ya es mío. Guardias. Le venza a mi segundo hermano y se lo tragó. Sabe bastante bien. Sabe bastante bien. ¿Se lo comió? ¿De verdad se lo comió? ¿Qué clase de habilidad es esta? Es algo totalmente inaudito. Pensábamos que un cuasi emperador ya era el ser más fuerte, pero resulta que Su Chen lo es aún más. La lucha por la sucesión imperial ha existido durante miles de años. Pero jamás se había visto una escena tan impactante. ¡Qué afortunados somos de presenciarla! ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que aún no ha muerto? ¡Tú! Ese dragón salvaje contenía una aura sangrienta sumamente aterradora. Incluso un cultivador común perdería la cultura con solo tocar una pizca de ella. Incluso para un experto de nivel santo. Requeriría un gran esfuerzo mental. ¿Cómo pudiste tragártela directamente? ¿Quieres saberlo? ¿Acaso crees que eres el único cuasi emperador? Resulta que Su Chen también es un experto de nivel cuasi emperador. Esta batalla por el trono imperial es en realidad un enfrentamiento entre dos cuasi emperadores. La última batalla entre cuasi emperadores hizo temblar los cielos y destrozó montañas y ríos. Lo sé, en aquella última batalla de cuasi emperadores, ambas tenían una fuerza similar. Sin embargo, en esta arena, aunque ambos son cuasi emperadores, pero incluso entre los cuasi emperadores hay niveles. Al más fuerte le basta con levantar la mano para aniquilar al más débil, sin que éste pueda causar el menor revuelo. Por muy fuerte que seas, no podrás vencerme. Tu familia Lee seguirá siendo destruida. Se acabó, Su Chen ha ganado. ¿Quién diría que un imponente cuasi emperador moriría literalmente de rabia? En los 10.000 años de historia de esta dinastía, esta batalla por el trono probablemente no tenga precedentes ni se vuelva a ver jamás. Se trataba de dos expertos de nivel cuasi emperador. Mi vasilla de cultivo, ese maldito Su Chen. ¿Cómo ha podido volverse tan fuerte? Esto es algo que definitivamente no se logra solo con tesoros mágicos. ¿Acaso es realmente el genio sin igual de las leyendas? Con nuestra enemistad previa, Su Chen no descansará hasta matarme. Tengo que darme prisa y usar a la familia Su para amenazarlo. Si la amenaza no funciona, tendré que usar mi carta de triunfo antes de lo previsto. Hermano Meyo, y ganado. Avísale a Su Chen sobre lo de la familia Su de inmediato. Segundo, hermano, estás celebrando demasiado pronto. Su Chen, aunque hayas ganado, esto aún no ha terminado. Hermano Meyo, ¿qué significa eso? Su Chen,
Ahora toda tu familia Su está en mis manos. Si te sometes a mí ahora y me ayudas a convertirme en emperador, les perdonaré la vida. De lo contrario, con una sola orden mía, serán ejecutados. Hermano mayor, ¿cómo pudiste? ¿Qué? ¿De verdad está pasando algo así? Las intenciones del primer príncipe son demasiado malévolas. ¡Cállense todos! El vencedor es rey y el vencido es villano. Esto es solo un medio necesario para mí. Su Chen, quieres salvar las vidas de la familia Su. Eso depende de tu decisión en este instante. Alguien como yo no se asocia con escorias despiadadas y traidoras. ¿Bien? Entonces no me culpes. Incluso si muero, arrastraré a la familia Su conmigo al infierno. Hermano, ¡mátenlos a todos! Ya, Lu Chen, aunque yo muera. Tú desearás estar muerto. ¡Mira esto! ¡Esta es tu familia Su! ¿Cómo es que la familia Su está ilesa? Segundo hermano. Segunda hermana. Perdonen a su hermano mayor. Después de todo, crecimos juntos como hermanos. Además, ya no quiero esta posición. Se la cedo a ustedes. A partir de ahora, seré solo un ciudadano común. ¡Hermano! Si no hubieras cometido estos actos tan despreciables, Podría haberte perdonado la vida. pero ahora, ante la ley del reino y con tantos ciudadanos presentes, No puedo perdonarte la vida. ¡Oh, mi imperio Tianyao! ¡El cielo me ha abandonado! ¡Guardias! ¡Llévenselo! El segundo príncipe es el vencedor. Por decreto imperial, la ceremonia de coronación se llevará a cabo en 10 días. Hermano Su, esta vez todo es gracias a tu ayuda. de lo contrario. Las consecuencias habrían sido catastróficas. No te preocupes, hermano Su. Lo que prometí antes sigue totalmente en pie. No solo la montaña Wangyun, sino que todo en un radio de 1000 millas estará bajo el control de la familia Su. No se preocupe, segundo príncipe. Mi familia Su solo se enfoca en el cultivo y no desea involucrarse en esos asuntos tan tediosos. Felicidades, anfitrión. El nivel de su familia ha aumentado. La gran familia aristocrática. Felicidades, anfitrión. Ha desbloqueado el chi primordial de Chonghuang, uno de los 4 grandes tesoros inmortales. Nota. El chi primordial de Xuanhuang es el ancestro del caos, el origen de todas las cosas del mundo. Puede disolver todas las cosas del mundo, haciéndolas retornar a su estado original. He obtenido otro objeto inmortal. Retornar a su origen. ¿Acaso no significa esto que cualquier cosa que toque se convertirá en chi primordial de Xuanhuang? Es invencible. No podemos permitir que siga creciendo, sin importar lo que cueste. Hoy te mataré. Están celebrando demasiado pronto. Están celebrando demasiado pronto. Su Chen, jamás imaginé que poseerías semejante talento y fuerza. Alcanzando este nivel en tan solo 10 días. Si te damos más tiempo, seguramente alcanzarías la cima, convirtiéndote en una existencia aterradora en este mundo. Pero no tendrás esa oportunidad, porque hoy solo te espera la muerte. Al fin apareces, viejo perro. ¡Habla! ¿Dónde está mi madre? Parece que ya estás al tanto de lo sucedido en el pasado. Esa mujer aún está viva, pero jamás volverán a verse. ¿Ahí? ¡Maldición! Sabía que ese viejo tenía un as bajo la manga. Al actuar así, te estás enemistando con la dinastía. ¿Acaso ya no les importa el destino de la secta Tianyun? Todo lo que he planeado es solo para alcanzar la inmortalidad. Todas estas personas no son más que hormigas. Why solo saben como nutrientes para que yo devore su carne y sangre en cualquier momento. No vale la pena lamentar sus muertes. Esto es el agua del río inmortal. En aquel entonces, cuando el camino inmortal se abrió y los grandes emperadores competían por él, unas pocas gotas del agua del río inmortal cayeron dispersas, incluso para un gran emperador. El más mínimo descuido significaría su fin. No esperaba. ¿Qué? Esta es el agua del río inmortal. Escuché que proviene del reino inmortal. Fue creada por un inmortal con energía inmortal. Está impregnada de una densa energía inmortal. Aunque Su Chen sea un cuasi emperador en su apogeo, morirá sin duda alguna. Hermano Su. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Solo eres un payaso saltarín. Realmente me has sorprendido. Pero más tarde quiero ver si sigues hablando con tanta arrogancia. Es un poco escasa. De lo contrario, sería ideal para regar las flores. Es un poco escasa. De lo contrario, sería ideal para regar las flores. Hermano Su, este objeto posee un poder inmenso. En el pasado, el más fuerte de mi dinastía intentó arrebatarlo, pero con solo tocar su aura, murió en el acto. Debes tener muchísimo cuidado.
El agua de ese río inmortal, ni siquiera un gran emperador podría refinarla. Solo podían conservarla cerca para impregnarse de energía inmortal y usarla en su cultivo. Andar de verdad pretende usarla para regar las flores. Su Chen, al principio pensé que eras una figura destacada de la generación joven. Con gran valor y visión. Pero ahora veo que no eres nada del otro mundo. Bien. Entonces déjame ver qué tipo de habilidades tiene. ¡Rápido! ¡Deténganlo! No hace falta. Es solo una gota de agua. Da Juan, mi perro, podría tragársela. ¡Qué tipo tan necio! Deja que esas palabras sean tus últimas declaraciones. ¡Ve! ¡Qué soberbia estupidez! Te atreves a liberar tu energía espiritual. En cuanto el agua del río inmortal entre en contacto con ella, la absorberá rápidamente hasta devorarte por completo y dejarte como un cadáver seco. Pero bueno, así está bien. Tú mismo te lo has buscado. Parece que esto no es gran cosa. Al parecer, tampoco es para tanto. Esa es el agua del río inmortal, formada por incontables corrientes de energía inmortal. Contiene el gran Dao del cielo y la tierra generando energía inmortal constantemente, y la refinó con tanta facilidad. Hace eones, cuando el emperador celestial aún no había caído en su letargo, existió una secta temible que albergaba a dos grandes emperadores. Juntos canalizaron el poder del cielo y la tierra, intentando refinar el agua del río inmortal. Al final, uno murió y otro quedó herido, estremeciendo los cielos y la tierra. ¿Cómo lo hizo? Imposible, absolutamente imposible. ¿Cómo lo hiciste? No hablo con un muerto. No tengo nada que decirle. La secta Tianyun ha atacado una y otra vez a mi familia Su. A partir de hoy, la secta Tianyun desaparecerá. He conspirado durante muchos años y ya he previsto todas las posibilidades. ¿Cómo podría fracasar por culpa de un mocoso insolente como tú? Esto es solo uno de mis muchos ases bajo la manga. El día en que finalmente lo logre, para matarte, solo necesitaré un dedo. ¡Maldición! Es un talismán de teletransportación de nivel imperial. ¿Quiere huir? Vaya que tiene ases bajo la manga. No podrás matarme. No escaparás. ¡Maldita sea! Su Chen, te juro que te haré maldición. Su Chen, juro que te despedazaré en 1000 pedazos. El maestro de la secta Tianyun siempre se mostró benevolente ante el mundo. ¿Quién diría que su naturaleza era tan malvada? Con razón, el primer príncipe se alió con él. Resulta que son tal para cual. Hermano Su. Este hombre es sumamente malvado y ha conspirado durante años. Me temo que trama algo muy grande. Es muy probable que, habiendo controlado la secta Tianyun por años, haya llevado a cabo innumerables planes y conspiraciones en secreto. Y todo ello con un único propósito. Al alcanzar el rango de emperador por el camino herético. Alcanzar el rango de emperador por el camino herético. Sí, en la antigüedad existió un cultivador maligno de talento mediocre. Al ver que su vida llegaba a su fin, cayó en el camino demoníaco y se convirtió en gran emperador mediante el mal. Fue el único gran emperador del sendero maligno. Dominó durante un milenio. El cielo y la tierra se lamentaban, dejando todo devastado y en ruinas. Más tarde, dos nuevos grandes emperadores humanos, tras superar innumerables dificultades, lograron decapitarlo. ¿Acaso la historia se va a repetir? Descuida, lo encontraré. Incluso si se convierte en gran emperador, podré acabar con él. Leados a este punto, debo elevar rápidamente el rango de la familia y aumentar mi fuerza. ¡Su Alteza! Iré a la secta Tianyun. Tal vez pueda encontrar alguna pista. Hermano Su. Las personas a mi alrededor son de capacidades limitadas. Realmente nadie puede ayudarte. Vi con cuidado. Y mantente a salvo. Así que esta es la secta Tianyun. Es la primera vez que vengo. La secta Tianyun es la secta número 1 de la dinastía. He oído que solo sus discípulos externos suman decenas de miles. ¿Cómo es que ahora no hay ni una sola alma? Según lo que dijo ese viejo perro antes, todos eran su sustento. Madre. ¿Por qué hay un olor tan denso a sangre? Este pequeño patio tiene un aura de sangre sumamente densa. El resentimiento de estas almas casi se materializa por completo. ¡Ese viejo perro! ¿Qué demonios trama hacer? Tal como lo sospechaba. Así que este es el método de cultivo que escribió.
Aquel gran emperador del Sendero Maligno. Escuché que fue destruido por los dos grandes emperadores de la época, desapareciendo en el río del tiempo. Incluso si se domina la ley del tiempo. Es imposible encontrarlo viajando a contracorriente por el río del tiempo. ¿Quién diría que él terminaría encontrándolo? Para que venga después. El cielo y la tierra no tienen piedad. Tratan a la creación como a perros de paja. ¿Por qué? Si todos nacemos humanos, ¿por qué algunos nacen con un talento extraordinario? Why logran un éxito supremo en solo unos pocos años, mientras que los cultivadores ordinarios como nosotros somos marginados en todas partes, sin poder progresar ni un solo paso? En este mundo se puede alcanzar el rango de emperador a través de miles de caminos. Si el camino ortodoxo no funciona, entonces recurriré al camino maligno para prevenir imprevistos. He ocultado este libro en lo profundo del espacio del caos, esperando pacientemente a alguien destinado. Con razón este libro no fue destruido. Resulta que aquel emperador de la cultivación maligna preparó 2 copias de su técnica. Una la llevaba consigo, y la otra la escondió. Fue bastante astuto, pero pensar que ese viejo perro la encontraría. Según el libro, para ascender a emperador mediante el camino maligno, se debe absorber el poder de innumerables linajes para tener una mínima oportunidad, un paso en falso, y el usuario sería consumido por el resentimiento y las impurezas de los linajes mezclados, convirtiéndose en un cadáver andante que solo sabe matar. Sin embargo, absorber constituciones especiales aumentaría enormemente la probabilidad de éxito. Con razón, ese viejo perro tenía tantos poseedores de constituciones especiales a su alrededor, incluida Li Chin Chin. A lo final, no era más que un recipiente de cultivo. Este libro es demasiado perverso. No puede ser conservado. Xi Di Xuan Huang. Ese maldito viejo. Seguro se oculta en algún lugar secreto. Nadie podría encontrarlo sin importar cuántos lo busquen. Parece que tendré que esperar a que salga de su escondite. Sistema. ¿Cuántos niveles le faltan al clan para alcanzar el rango máximo? El rango actual del clan es clan prestigioso y quedan 2 niveles más. Al clan supremo se requieren al menos 3 santos. Y para el primer clan eterno, 10 grandes emperadores. Parece que tendré que volver y supervisar bien su cultivo. Debo elevar el nivel del clan lo antes posible. Todavía hay muy pocos expertos en la familia, incluso en la etapa de núcleo dorado. Apenas hay unos pocos. Suchen. Disfruta de tu arrogancia unos días más. Pronto, las vidas de todos en el clan Su serán mías. Padre, Roxy. Hermano Chen, la lucha por la sucesión. Ya me he enterado. Ha sido sumamente peligroso. Realmente te has esforzado esta vez. Rusi, sirve un poco de agua. El segundo príncipe ha sido sumamente cortés. Hace un momento nos envió 20 carruajes llenos de tesoros. Escuche que el segundo príncipe casi vació por completo el tesoro de su propia mansión real. Muchos de estos tesoros son suficientes para que el líder de nuestra familia su cultive durante mucho tiempo. Padre, se entregaron a tiempo los tesoros del pabellón Guanbao. Aunque nuestro clan Su dejó la ciudad Minju, como sabes, el pabellón Guanbao tiene sucursales por todo el continente. Así que nuestra relación de cooperación sigue en pie. Escuche que, para seguir cooperando con nosotros, incluso transfirió al gerente de la ciudad Minjue aquí para continuar con la sociedad. Aquí tienes la lista detallada de todos los tesoros. Según el pabellón Guanbao, nuestra familia Su prácticamente ha acaparado todos los tesoros del dominio oriental. Todavía hay muchos más recursos en camino, siendo transportados continuamente desde otras regiones. Hadare, de nada sirve dejar estos tesoros acumulando polvo en el almacén. Debes encontrar la manera de distribuirlos. Repártelos entre los miembros de nuestro clan para que aumenten su fuerza. Como dice el dicho, la riqueza tienta el corazón de los hombres. Nuestra familia Su fue demasiado arrogante en el pasado, pero tras la última catástrofe nos hemos serenado bastante. Además, el que mucho abarca poco aprieta. Si repartimos tantos recursos de golpe... Padre, aunque ese viejo perro fue derrotado, sigue acechándonos en las sombras. Why en cualquier momento podría saltar para morder a nuestra familia Su. Aunque ese viejo perro fue derrotado, sigue acechándonos en las sombras. En cualquier momento podría saltar para morder a nuestra familia Su. Chenner. ¿Es eso cierto? Ese viejo perro realmente no se da por vencido.
Así es. Acabo de ir a la secta Tianyun. No quedaba ni un alma dentro de la secta. Todos han desaparecido. Sin embargo, antes de desaparecer, ese viejo perro mencionó que mi madre sigue viva. El líder de la secta Tianyun claramente busca la destrucción mutua. ¿Tu madre no correrá peligro? Por ahora, no ca. El camino de cultivo de ese viejo perro es el de un cultivo demoníaco. Necesita absorber una gran cantidad de poder de linaje. Y su poder de linaje está muy impuro y contiene resentimiento en su interior, por lo que no es tan fácil de asimilar y absorber. Por eso necesita absorber una constitución especial, antes de que su fuerza alcance el reino necesario. No se atreverá a hacerle nada a mi madre. Pero no te preocupes, padre. Incluso si algo le sucediera a mi madre, viajaré a contracorriente por el río del tiempo Para rescatarla. Tengo el sistema conmigo. Cuando nuestro clan se convierta en la familia número 1 de todos los tiempos, no habrá nada que no pueda lograr. ¡Bien! Daré la orden de inmediato. ¿Y si invitamos a tu venerado maestro? Mi maestro vaga libre por el mundo y nunca se entromete en estos asuntos. Por cierto, ese viejo está tramando algo en las sombras. Wai podría atacar a nuestra familia Su en cualquier momento. Padre. Durante este tiempo, todos deben concentrarse en su cultivo en casa y no salir. Instalaré una formación protectora en nuestra residencia. Bien. Con esta formación, incluso si viniera un gran emperador, podrá resistir por un momento, lo suficiente para aguantar hasta que yo regrese. Hermano Chen. Todo es culpa de mi bajo talento y de mi lento progreso en el cultivo. De lo contrario. Espera, es verdad. ¿Cómo pude olvidarme de estas cosas? ¿Cómo pude olvidarme de estas cosas? ¿Qué ocurre? Ya, ¿qué es lo que olvidaste? Esta es una dimensión celestial bendita que me dio mi maestro. Cultivar un día dentro equivale a un mes de arduo cultivo en el exterior. La energía espiritual en su interior es densa y posee las leyes del Dao celestial, facilitando la iluminación. Sin embargo, solo puede albergar a 10 personas a la vez. Por cierto, padre, usted conoce el talento de los miembros de la familia mejor que yo. Elijah a 10 personas con la voluntad más firme y el mejor talento para que entren a cultivar. Excelente, de acuerdo. No imaginé que existiera un tesoro tan asombroso. De esta manera, nuestra familia Su sin duda resurgirá rápidamente. Y hay más. Y hay más. Aquí dentro hay elixir purificador de médula, casi tan grande como un lago. Para aquellos por debajo de la etapa del núcleo dorado, tomen 2 gotas por dosis, durante 5 días seguidos, y esto mejorará su talento. Hermano Chen. Este elixir purificador de médula es extremadamente valioso en el mundo exterior. Nacen de la manifestación natural de todas las cosas del cielo y la tierra. Padre, son al menos cientos de miles de piedras espirituales. Ni siquiera los mejores maestros alquimistas podrían crearlas. ¿Tú de verdad tienes tantas? Así es, Chener. ¿Qué clase de ser supremo es realmente tu maestro? Sus recursos acumulados son realmente aterradores. Mi maestro nunca me habla de estas cosas. Yo tampoco lo sé. De verdad no sé cómo obtuve el sistema. Pero mi maestro me trata de maravilla y jamás me haría daño. Usen todo esto con total tranquilidad. GGG, con todo esto... Aún hay más. ¿Qué? ¿Todavía tienes más? Dentro de cada uno de estos anillos hay una tablilla de piedra. Fueron grabadas por poderosos expertos de la antigüedad en el momento de su iluminación del Dao. La resonancia del Dao progresa de lo simple a lo profundo, facilitando la comprensión de las leyes del Dao celestial. Colóquelas dentro de la gruta celestial para que los miembros del clan las mediten. En cuanto a los miembros del clan ordinarios, en este otro anillo tengo algunas réplicas. Aunque no son tan poderosas como las tablillas originales, son más que suficientes para quienes tienen un cultivo ordinario. Una vez que logren comprenderlas, podrán entrar a la gruta celestial. Bien, se hará como dices. No te preocupes, yo me encargaré de organizarlo todo. Dentro de estos anillos, además de las tablillas de piedra, cada uno contiene 100.000 cristales inmortales. Además, en este anillo en particular, hay una formación que puede concentrar la energía espiritual del cielo y la tierra. Aunque la energía espiritual de nuestra montaña Wangyun es densa, aún no es suficiente. Debe ser 10 veces más abundante. ¿Qué? Hermano Chen, ese maestro tuyo es verdaderamente aterrador. Todo esto lo obtuve en el espacio a lo largo de millones de años. Esos días realmente se hacían eternos. La razón por la que no los saqué antes era porque nuestra familia aún no era lo suficientemente fuerte. Y si los hubiera sacado precipitadamente, habríamos despertado la codicia de mucho. Pero ahora, además de tenerme a mí, la familia cuenta con el respaldo de la dinastía. Así que ya no tenemos que preocuparnos por eso. Chinga tiene razón. Aún así, ordenaré que se mantenga el secreto y nadie podrá revelar nada. Creo que lo mejor es sellar temporalmente a toda la familia Su.
Nadie podrá salir a su antojo durante este tiempo. Solo así nos aseguraremos de que nada falle. Entendido, padre. Entonces te dejo estos asuntos a ti. Bueno, últimamente me he sentido algo cansado, así que iré a descansar un rato. ¡Criadero, criadero! Hermano Chen, yo aún sigo un poco preocupada por ti. ¿Qué pasa? ¿Acaso no tienes fe en mí? En realidad, sobre ese gran emperador de cultivo maligno, cuando yo era niña, escuché a mi padre decir que era extremadamente aterrador, como un demonio. Dicen que cualquiera que lo mire caerá de inmediato en una pesadilla de la que jamás podrá despertar, aunque el actual líder de esa secta no es tan fuerte como él. Ha estado en el poder por casi 1000 años. Me temo que debe de estar más que preparado. ¿Qué importan esos monstruos y demonios? Los acabaré a todos de un solo tajo. ¿Eh? ¡Tu hoja! Mi cuerpo espiritual celestial se ha despertado por completo. Ahora mis meridianos, incluso si no cultivo, pueden absorber activamente la energía espiritual del cielo y la tierra, permitiéndome progresar a una velocidad increíble. Y además, creo que pronto podré avanzar hasta el reino del núcleo dorado. Ha alcanzado el alma naciente. Igual que la gente que rodea al protagonista en las novelas. Al principio su poder aumenta despacio, pero en las etapas finales sube como un cohete. Inmeasurable. Hermano Chen, ahora solo quiero esforzarme en mi cultivo para poder ayudarte más. Why no solo yo? Muchos en la familia también se han enterado. Why están dándolo todo, cultivando con locura. Varios talentos prometedores ya están destacando. Su velocidad de progreso es sencillamente aterradora. Con razón la familia ha estado tan tranquila últimamente. Aunque, hay que admitirlo. Hermano Chen, de verdad que eres malo. La repentina aparición de aquel experto cuasi emperador la última vez nos dio un buen susto a todos. Sin pasar por la tormenta, ¿cómo verán el arco iris? Los Su no pueden vivir bajo mi protección para siempre. O de lo contrario, nunca crecerán. Además, si no sube el nivel del clan, no podré desbloquear más de mi fuerza. Es un fastidio. Joven maestro. El segundo príncipe desea verlo. El segundo príncipe. Hermano Su. Esta vez todo es gracias a ti. De no ser por ti, jamás habría ascendido al trono supremo. Ah, por cierto, hace poco registré la mansión de mi hermano mayor. No esperaba encontrar allí los cadáveres de más de 10 jóvenes. Todas ellas murieron tras ser brutalmente torturadas. No puedo creer que mi hermano mayor fuera tan cruel. Ahora. Tenemos que encontrar a ese viejo perro cuanto antes. Exacto, te he llamado precisamente por eso. Ven. Mira esto, hermano Su. En los últimos días no han dejado de llegar informes. Los habitantes de varias aldeas en estas ciudades del norte han desaparecido de la noche a la mañana. Sin dejar rastro alguno. Envié gente a investigar, pero no encontraron ni la más mínima pista. Efectivamente, son las artimañas de ese viejo. Parece que ese viejo ha llegado a su momento más crítico. Hermano Su, ¿por qué dices eso? Es simple. Antes, ese viejo perro solo absorbía la energía vital de los cultivadores. Los cultivadores poseen raíces espirituales. Su energía vital supera con creces a la de la gente común, pero ahora está tan desesperado que no le importa qué consumir. Lo que demuestra que ya no tiene suficiente sustento a su alrededor. Why no le queda más opción que absorber a la gente común. Ya veo, pero esos ciudadanos... ¿Qué culpa tienen ellos? De esta forma, el linaje en su cuerpo se volverá sumamente impuro, lo que sin duda le afectará gravemente. Tal vez... Incluso sufra una desviación de chi. ¡Alteza! ¡Ha ocurrido un desastre! Qué falta de compostura entrar con tanto pánico. ¿Qué sucede? ¡Habla! Alteza, hace un momento. En la cordillera Qingyun apareció de la nada una zona de muerte absoluta. Está impregnada de un olor a sangre y cubierta por una densa neblina sangrienta. Cualquiera que se acerque es drenado por completo al instante. Todos los seres vivos del lugar se han convertido en cadáveres secos. Ya ha comenzado. Hermano Su, debería informar a mi padre real para que envíe refuerzos. No es necesario. He leído antes ese manual de cultivo. En él se registra una formación sumamente aterradora que usa la carne y la sangre como base. Guay las almas como guía. Y se llama la matriz de absorción de almas y sangre. Esta formación se origina en el vacío. Wii es creada a partir del caos. Guay, todo lo que vemos en la cordillera es solo una proyección física de la misma. ¿El cuerpo real? No está allí para nada. El árbol del mundo sigue siendo apenas un brote. Wai aún no ha terminado de digerir al dragón de sangre devorador. En este momento es imposible adentrarse en el vacío. Para absorber el caos a gran escala. Pensar que aún le quedaba ese recurso. Eiko, el gran emperador de cultivo maligno, Con tal de lograr su cometido. Se puede decir que recurrió a cualquier método extremo. Así que este truco no es gran cosa, ¿ya? Es infeliz. No solo por 1000 años. Como era de esperar, se guardó un as bajo la manga. La carta de experiencia de Xu Xiao que solo tiene una duración limitada. No puedo desperdiciarla. Debo asestarle un golpe mortal en el momento crucial. ¿Y si viejo me odia hasta la médula? En cuanto salga de su reclusión, sin duda vendrá a buscarme. Regresaré a la familia Su para esperarlo pacientemente. Hermano Su. Debes tener muchísimo cuidado con esto. Nuestra dinastía
tiene un legado de 10.000 años. Why no nos dejaremos intimidar tan fácilmente. En el peor de los casos, será una lucha a muerte. Padre. Llegaron noticias de parte del segundo príncipe. Aún no hay cambios en la cordillera Qingyun. Ha pasado tanto tiempo. ¿Será que ese viejo... Padre! Si ese viejo perro hubiera perecido, la cordillera Qingyun no se habría convertido en una zona prohibida. Por cierto, padre. ¿Cómo ha estado la familia últimamente? Gracias a tu ayuda. La mitad de los miembros de la familia han despertado físicos especiales. Su velocidad de cultivo ha aumentado drásticamente. Han seguido 4 jóvenes talentos en el clan. Estos 4 son auténticos monstruos con una velocidad de cultivo increíble. Why están a solo un paso de convertirse en santos. Los demás que han progresado son innumerables. Hoy en día, nuestra familia ya es la más poderosa de toda la dinastía. Están a punto de convertirse en santos. ¡Excelente! El rango de la familia está a punto de subir de nivel. Mis posibilidades de victoria han aumentado un poco más. Guay, pensaba que solo han pasado unos meses. La familia ha tenido un cambio tan radical. Realmente parece un sueño. Las recompensas por registrarse en el sistema son excelentes. Muchos son tesoros supremos del cielo y la tierra. Incluso sumando todo este mundo, no equivale ni a una fracción de lo que me da el sistema. Con semejantes tesoros, incluso una persona mediocre se convertiría en un experto. Es verdad. Los métodos del oponente eran sumamente aterradores. 3 expertos de formación de alma. Si estuvieran en la ciudad de Mingyu, ya habrían sido invencibles. Pero ante ese viejo, siguen sin poder resistir ni un solo golpe. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? He planeado esto durante tanto tiempo, todo para este día. Tu constitución es la más especial de entre todos los que he capturado. Why también es mi crisol final. Originalmente, habría sido perfecto de no ser por tu maldito hijo. ¿Mi hijo? Ya que estás a punto de morir, te contaré un poco. ¿Y si precioso hijo tuyo es realmente increíble ahora? Ya se ha convertido en un experto de nivel cuasi emperador. Muchos de mis planes fueron destruidos por sus manos. Incluso mis heridas internas, también se las debo a él. ¿Qué? ¿Un experto cuasi emperador? ¿Quién eres? Realmente tienen un profundo lazo de madre e hijo. No te preocupes. Pronto te enviaré a reunirte con él. Cuando absorba tu linaje y refine por completo tu cuerpo. Entonces podré dar ese paso y convertirme en un gran emperador. ¡Lo sabía! Originalmente también había preparado un cuerpo divino del sol. Esa es la constitución más pura del Yang extremo. Si tan solo pudiera absorberla, entonces podría incinerar por completo la obsesión de ese plebeyo dentro de mi cuerpo. También es por culpa de tu maldito hijo que he terminado en este estado. Pero no importa. Entonces te absorberé por completo y usaré tu constitución especial para derrotar a tu hijo. Entonces mi Chener sin duda me vengará. ¡Cállate! ¡Sigue soñando! ¡Muere! Su Chen. ¡Prepárate para morir! ¡Chen! ¡Hermano Chen! Ya, tienes el nivel de un cuasi emperador. ¿Cómo es que de repente...? No se preocupen. Mi cuerpo no tiene ningún problema. ¿Sino qué? ¡Mi madre! ¡Hey! ¿Le ha pasado algo a tu madre? He leído sobre esto en los libros. ¿Ah? Cuanto más fuerte es el cultivo de una persona, más fuerte es el poder de su linaje. Si a un familiar directo le ocurre algo, se puede sentir a través del poder del linaje. Tal vez mi madre. Pensé que aún podría volver a ver a tu madre. ¿Quién iba a imaginar que... ¡Uf! ¡Ese maldito viejo bastardo! Solo sabe esconderse en las alcantarillas. Si se atreve a salir, lo haré pedazos. Descuida, Pato. Ese viejo. Ya ha llegado a su paso final. No tardará en mostrarse. En cuanto dé la cara, estaré seguro de poder rescatar a mi madre. ¡Jenner! ¿Hablas en serio? No vayas a engañar a tu padre. ¿Pato? Ese viejo perro ha absorbido tanto poder de linaje que su cuerpo ya está en ruinas. Absorbió el cuerpo divino
porque es el predilecto del cielo y la tierra, protegido por el Dao celestial, lo cual le permite mantener tanto su cuerpo físico como su mente intactos. Incluso, El alma de mi madre no se dispersará. mientras mi madre conserve un atisbo de conciencia, estoy seguro de lograrlo. De ayudarla a reconstruir su cuerpo físico. ¡Bien! ¡Bien! No podría ser mejor. Después de todo, tu padre ha sido un inútil. Por poner una carga tan pesada sobre tus hombros. ¡Padre! Somos una familia. ¿Por qué dices esas cosas? ¿Qué es esto? A la hora de un gran emperador. ¡Lo logró! Lo logró. ¿Qué? Ese viejo realmente lo logró. Incluso se convirtió en un gran emperador. Jenga, con tu cultivo actual no eres rival para él en absoluto. ¡Escóndete rápido! Hermano Chen, personas como nosotros, ya sea por talento o por cultivo, somos muy inferiores a ti. Mientras tú sigas con vida. Nosotros tendremos esperanza. Y ese viejo viene por mí. Si no me encuentra, no se dará por vencido. Además, con su cultivo actual, encontrarme. La resultará sumamente fácil. Esta gente es de mi propia sangre. Incluso sin las recompensas del sistema, debo garantizar su seguridad a toda costa. Además, solo si ellos están aquí, podré aumentar mi poder. ¡Para derrotar a ese viejo perro! Padre, ordena a todos los miembros del clan que se dispersen y no se reúnan. Especialmente aquellos en la gruta celestial. Diles que se concentren en su cultivo sin distraerse. Ay, en un momento tan crítico como este. Padre. Hazme caso. Este es el poder de un gran emperador. ¿Verdaderamente aterrador? Todo el cielo y la tierra están en mis manos. Puedo convocar las nubes y la lluvia a mi antojo. El universo entero está bajo mi control. Su Chen, de la familia Su, ¿estás listo? Yo, este anciano, he venido hoy a bañar en sangre a toda la familia Su. Que todos los miembros del clan Su escuchen mi orden. Dispersen y busquen refugio de inmediato. Pase lo que pase, ninguno de ustedes debe salir. Incluso si el cielo se derrumba y la tierra se hunde. Yo me encargaré de detenerlo. Sí, joven amo. Joven amo, no tememos a la muerte. Incluso ante enemigos poderosos, el clan Su jamás retrocederá. Estamos dispuestos a luchar junto a usted. Así es, nos ha dado tantos recursos. Para que aumentáramos nuestro cultivo. No fue acaso para un día como hoy. Es solo un viejo perro. Lo enfrentaremos juntos. Exacto, lo enfrentaremos juntos. Miembros de mi clan, como su joven amo. Es mi deber cargar con el destino de nuestra familia. El enemigo es demasiado fuerte y no dejaré que mueran en vano. Grábense esto en la mente. Cautiven duro y conviértanse pronto en mi apoyo en el campo de batalla. Solo así podrán ayudarme de verdad. Antes siempre fui perezoso y descuidado con mi cultivo. A partir de hoy, no me descuidaré ni un solo instante. Me esforzaré por elevar mi cultivo cuanto antes y convertirme en la ayuda del joven amo. Antes pensaba que alcanzar la etapa del alma naciente ya me hacía increíblemente poderoso. Guay que podía relajarme. Pero ahora veo que está muy lejos de ser suficiente. Solo lamento que mi talento sea tan bajo. De esta manera, todo el clan se mantiene firmemente unido. Los 4 que están en la tierra sagrada de cultivo también deberían sentirlo. Con la unión de todo el clan, sin duda lograrán un avance de nivel más rápido. La victoria o la derrota dependerá de ellos 4. Despedimos con respeto al joven amo. Veo que tienes valor para atreverte a salir a mi encuentro. Exigías verme. ¿Cómo no iba a salir a recibirte? El aura de este viejo perro es sumamente inestable. Parece que tuvo algunos problemas durante su avance. ¿Aún te atreves a estas alturas? ¡Cállate ya! Tal como sospechaba. Este tipo absorbió demasiado poder de linaje, dejando las obsesiones residuales en su cuerpo en completo caos. Durante mi reclusión lo decidí. En cuanto saliera, vendría de inmediato a la familia Su a matarlos a todos. Voy a borrar todo rastro de ustedes en este mundo. Pero una vez que dominé por completo este poder, cambié de opinión. Voy a arrojar a todas ustedes hormigas a ese infinito espacio del caos.
para que sufran un dolor y una desesperación infinitos, y luego mueran trágicamente. Viejo perro, no puedo creer que después de tanto tiempo sigas con el mismo discurso. ¡Qué aburrido eres! Mi cultivo ya ha alcanzado el nivel de gran emperador, algo inigualable en la historia. Soy el experto supremo de esta región, y aún te atreves a llamarme viejo perro. Un perro es un perro. Aunque hable, sigue siendo un perro. Un perro es un perro. Aunque hable, sigue siendo un perro. Ya que estás tan empeñado en morir, entonces no me culpes por ser despiadado. Ahora te haré conocer el terrible poder de la ira de un gran emperador. Incluso con un aura inestable, sigue siendo un gran emperador. Es imposible hacerle frente. Si no fuera porque el árbol del mundo está arraigado en lo profundo de mi alma, conectando mi carne y mi cuerpo. Temo que a estas alturas mi cuerpo ya se habría hecho pedazos. Vaya, este cuerpo inmortal del caos. No pensé que fuera tan resistente como para soportar un golpe mío. Pero no pasa de ser solo eso. Recuerdo que antes no parabas de clamar que querías encontrarme. Incluso jurabas que me matarías. Ahora estoy justo aquí parado. ¿Por qué no lo intentas? ¿Tienes miedo? Guiándome, ¿cómo podría tenerle miedo a un perro? Un perro es un perro. Basta con matarlo a palos. Madeto estúpido. A estas alturas, aún te atreves a usar tu lengua viperina contra mí. Pero este anciano no caerá en tu trampa. No te daré una muerte rápida. Te torturaré lentamente para que conozcas las consecuencias de ofender a este anciano. Te torturaré lentamente para que conozcas las consecuencias de ofender a este anciano. Los perros rabiosos solo saben ladrar sin parar. Muy bien, en ese caso... Te atenderé como es debido. Este anciano ha recorrido el Jianghu por tantos años y ha visto a muchos arrogantes. Pero nunca a nadie como tú. Realmente estás buscando la muerte. Ahora, este anciano ya es un gran emperador. Que seas el primero al que mate será tu recompensa por haber entretenido a este anciano. Así que esto termina aquí. Tú y yo somos marido y mujer. No hay necesidad de tanta formalidad. No te importó el declive de mi familia. O aún así quisiste tomarme como concubina. Naturalmente, te serviré por el resto de mi vida. Hermano Chen, ya estoy lista. Tómate tu tiempo. La vida es como un adorno de gasa que se enreda en el cabello, desordenada, y aún así presume de ser un cinturón de jade. ¿Acaso tendré que usar mi carta de triunfo ahora? Parece que realmente no queda otra opción. Pase lo que pase, primero debo rescatar el alma de mi madre. Sistema. Usé la tarjeta de experiencia de Hu Xiaoge. ¿Entendido? Esto termina aquí. Perro viejo. ¿Acaso le estás haciendo cosquillas a tu abuelo? Esto termina aquí. ¡Sí! ¿Acaso le estás haciendo cosquillas a tu abuelo? Mi arrogancia acaba de empezar. Al ataque. ¡Ay! ¿De verdad has extraído el alma divina más importante de mi cuerpo? ¡Maldita sea! ¿Cómo es que tu aura se ha vuelto tan fuerte de repente? Ya entiendo. Esta aura. Debes haber usado algún objeto de un solo uso. Parece que esta es tu última carta bajo la manga. Aunque hayas extraído mi alma divina, sigo siendo un gran emperador. ¡Vamos a! ¡Ay! Espero poder matarlo antes de que se agote el tiempo. Volta, tan impaciente, demuestra que el efecto de tu consumible no durará mucho. Si pudieras mantener este estado por mucho tiempo, de verdad no sería tu rival. Pero no tendré problemas para aguantar por un tiempo. ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Por qué la energía vital de este viejo es tan inmensa? ¿A cuántas personas ha devorado? 7, 8, 9, 10. ¡Maldición! ¿Esto? Ya no puedes más, ¿verdad? Este viejo ya se ha divertido bastante. Tu vida termina aquí. ¡Felicidades, anfitrión! Hay 3 santos en el clan. El nivel de la familia ha aumentado a... ¿Clan Supremo? Recompensas desbloqueadas. ¡Felicidades! El anfitrión ha obtenido 1000 millones de años de cultivo. 10 comprensiones de nivel emperador. Desbloqueado el objeto inmortal. Corazón del emperador inmortal. El corazón del emperador inmortal contiene su linaje, capaz de desatar el poder del emperador inmortal. Infundiendo todo el cultivo. Usando todas las comprensiones.
Felicidades, anfitrión. Tu fuerza ha aumentado al pico del gran emperador. ¿Por qué tu aura ha vuelto a dispararse de esta manera? Incluso si tienes más cartas bajo la manga, este poder no es tuyo. Como mucho, este viejo puede... Espera. No. Todo esto es real. Este poder proviene de ti mismo. Imposible. Absolutamente imposible. ¿Cómo puede existir algo tan extraño en este mundo? Es falso. Todo es falso. Querías engañarme. Ni lo sueñes. Sí. Como dije, tus puños a lo mucho sirven para hacer cosquillas. Y con eso pretendes golpear a alguien. ¿Por qué? ¿Qué clase de poder posees en tu interior? ¿Cómo puedes suprimir el poder del gran emperador dentro de mí? Esto es chi inmortal. ¿Te has convertido en inmortal? Aún no, pero ya casi. Y es suficiente para matar a este viejo perro. No es suficiente. Me equivoqué. Todo fue un malentendido. No dañé a la familia Su. Por favor, no. Puedo compensarte. Alguien como tú, que ha dañado a incontables seres vivos. O ha absorbido los linajes de innumerables personas. ¿Con qué cara pretendes seguir con vida en este mundo? Hermano Su. Gracias a que sembraste las venas espirituales anteriormente, reviviendo el mundo. Ahora los poderosos están surgiendo como brotes de bambú tras la lluvia. Nuestra familia Su ya cuenta con nobleza de 9 grandes emperadores y nos llaman la familia número 1 de la eternidad. ¡Qué grandioso! ¡Realmente grandioso! Al principio creí que el maestro de este chico era el formidable, pero ahora veo que no hay ningún maestro, sino que claramente es él mismo quien es formidable. Hermano Su. He oído que ascendiste a inmortal del mundo mortal hace 500 años. ¿Tienes pensado ir a ver el dominio inmortal? Llévame contigo a echar un vistazo. ¿Acaso no te importa la dinastía? Ya he protegido a la dinastía durante 1000 años. Ya es hora de que asuman sus propias responsabilidades. Está bien. Tú y yo también somos amigos de hace 1000 años. Una partida tan repentina, sin duda traerá melancolía. Felicidades, huésped. Condiciones cumplidas. El nivel del clan ha subido. El clan número 1 de todos los tiempos. Misión definitiva completada. Puede elegir ascender con todo el clan en cualquier momento. Sueño hacer ascender a todo el clan en los próximos días. ¿Quieres volver a casa a echar un vistazo? Todo el clan. El hermano Su realmente es imponente. ¿De acuerdo? Entonces te acompañaré en este viaje. Padre, haz que todos los miembros del clan regresen en un plazo de 10 días. Entendido. ¡Atención todos! ¡Síganme! ¡Entremos al reino inmortal!